el Hub. Gente, bienvenidos y bienvenidas a los encuentros del Hub. Como hoy es el primer encuentro, creo que procede a hacer una serie de presentaciones. Concretamente voy a hacer 4 presentaciones muy breves, no os voy a aburrir, ¿de acuerdo? La primera del Hub, ¿vale? Es una iniciativa del ERE Institute y el ICE de Castilla y León con el objetivo de dar un poco de vidilla a la industria de la animación y los videojuegos en la región, en Castilla y León, que no nos viene mal, ¿vale? La segunda presentación es de esto, de los encuentros del Hub. Una serie de charlas, de entrevistas con profesionales de la animación y los videojuegos con el objetivo de robarles esos conocimientos arcanos, esa alquimia secreta que han ido acumulando durante años de experiencia, ¿vale? La tercera presentación, como veis voy rápido, si me lo permitís, va a ser la mía. Me llamo Javi, llevo casi 20 años trabajando en el mundo de la animación y los videojuegos, pero desde que tengo uso de razón he estado enamorado de este mundo, como supongo que muchos de vosotros lo estáis. Y si me he presentado antes que a las 2 personas que me acompañan, no es ni mucho menos por una falta de respeto atroz hacia ellos, sino por todo lo contrario. Creo que lo más interesante siempre hay que dejarlo para el final. Y ahí viene la cuarta y última presentación por mi parte. Hay pocos tipos que sean más interesantes que la otra persona que va a estar conmigo al frente de estos encuentros. El gran autor, ilustrador y amigo, Tomás Hijo. Ah, yo. Sí, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, tío. Nada. Un placer, una maravilla. Pues nada, yo retomo esta cadena y hago la 5ª presentación, ¿no? Porque el plan aquí es que él se comiera todo el marrón de abrir fuego y a mí me toca ahora presentar a nuestro invitado de hoy, que es Borja Montoro. Yo veo aquí mucha gente, me imagino que sois de Bellas Artes. ¿Quiénes sois de Bellas Artes de aquí? Todos, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, yo estuve dando clase un montón de años en vuestra facultad, daba la asignatura de ilustración y entonces estoy muy acostumbrado a hacer saraos de este tipo, ¿no? De viene un invitado, lo presentas, hablas muy bien de él, dices, expresas tus sentimientos y muchas veces pues hay que reconocer que hay que forzar un poquito la máquina, ¿no? Para dejar bien a ese invitado y reconocerle en todo lo que es. Pero en este caso tengo que decir que no tengo que forzar la máquina lo más mínimo, porque al tipo que tenemos aquí, él no lo sabe, pero es una persona a la que yo llevo admirando muchísimos años, ¿no? El currículum que tiene Borja, no, es increíble. Además, es un poco inútil intentar reproducirlo porque es extensísimo. Él tiene un premio Annie. Muy viejo ya. Hombre, eso es un factor, pero seguro que hay otros, ¿no? Él tiene un premio Annie por un corto que hizo con Greenpeace, si no me equivoco. Él ha participado en muchas de las pelis que a vosotros os han llevado a estar aquí hoy. Voy a citar 3 que a mí me gustan mucho, como son Tarzán, donde pudo trabajar con alguien como Glenn Keane, otro de los grandes monstruos, pelis como Vaiana, como Zootropolis, bueno, un montón. Sería un poco ridículo intentar enunciar aquí toda la lista, ¿no? Pero yo simplemente, para terminar de presentarle, quiero decir una cosa, que es una apreciación personal sobre su trabajo, creo que bastante justa, y es que para mí, yo cuando estaba en la facultad dando clase de ilustración, dedicaba un tiempo a hablar de diseño de personajes. Yo mostraba parte del trabajo de Borja, entre otros grandes del mundillo, y para mí es lo que yo llamo el dibujo total, ¿no? Alguien que ya ha conseguido tal nivel en la disciplina que puede dibujar lo que quiere, como quiere, y sobre todo para mí una cosa muy importante, sin fuegos artificiales, sin trucos, sin artificio. Lo que, si habéis visto el trabajo de Borja, es clásico, es sencillo, es de alguna manera modesto en su planteamiento, pero con un alcance que a mí me parece prodigioso en cuanto a lo que es captar la esencia de un personaje, transmitir un montón de aspectos de su psicología, de su narrativa. Bueno, a mí me parece lo que hace es pura magia, ¿no? Y eso creo que es la presentación que yo le quería hacer. Dicho esto, bienvenido, Borja. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás y Javier. Javi, muchísimas gracias. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer también al ICE y al ERE Institute, que son quienes organizan
este primer encuentro y es muy justo mencionarlos. Es la primera vez en mi vida, mea culpa, y no tengo más que palabras de sentimiento, de vergüenza, que estoy en Salamanca en mi vida, y esto es imperdonable, pero he aprovechado esta ocasión y me ha encantado la vuelta que hemos dado esta mañana, y lo bien, y todo el equipo ha sido maravilloso. Entonces, lo primero, muchas gracias a todos los que habéis colaborado para hacer este encuentro posible, y estoy a vuestra disposición. Me encantan las palabras, siempre tienes que aguantar el chaparrón así, poniendo cara de... Bueno, tal, porque es un poco violento y tal. Es muy, cuando dices ese dibujo sin artificios y tal, es una manera elegante de decir que no tengo ni puñetera idea de cómo manejar Photoshop, porque no es mi instrumento. Entonces yo con Sketchbook y voy ahí a pelo, a lápiz y papel, todo lo que puedo. Bueno, hablando de eso, había una cosa en alguno de tus vídeos que he visto en internet que a mí me ha parecido fascinante, sobre todo porque yo me dedico a la ilustración, y hay en uno de los vídeos en los que tú dices: hubo un momento que entendí lo que era la animación y entonces me dejó de preocupar el color, me dejó de preocupar los efectos, me dejaron de preocupar un montón de cosas y yo me centré simplemente en el dibujo orientado a la animación, el diseño de personajes, ¿no? ¿Cómo fue esa revelación? Bueno, yo empecé, pues yo estudié Derecho. Cuando mi padre era abogado, murió hace ya 10 años, pero estudié Derecho porque cuando llegó la hora de dedicarse a algo me dijo: vamos a hacer algo serio primero y luego ya vemos. Y dentro de la facultad es donde encontré el mundillo de la animación y empecé a trabajar. Bueno, sí, en la asociación de cine conocí a una persona, entonces me presentó a un amigo suyo que tenía entonces una escuela, que era la primera escuela que había en Madrid entonces. Estamos hablando de 1984, que es como la guerra napoleónica para la mayor parte de la gente que hay aquí. Era SDIP, vamos, entonces se llamaba Fastasma, ahora se llama SDIP, era entonces una escuela que estaba empezando y yo fui uno de los primeros 5 alumnos, y entonces nos enseñaron allí básicamente un poquito a intercalar, y luego con el tiempo me di cuenta de que había más cosas que aprender después y tal, pero fue un primer contacto y el mundillo era, enseguida tomé contacto con el mundo. En Madrid se hacía mucha animación, siempre ha sido, y en aquella época se hacía muchas series de televisión, trabajábamos para Inglaterra, y tal. Entonces pues cada cual ibas a un estudio, te daban una escena para intercalar y tal, te venía muy bien para sacar dinero. Yo seguí estudiando y acabé, y juro que acabé Derecho y todo, no ejercí en mi vida, pero lo terminé. Pero te venía muy bien para tener dinero, para tomar unas cervezas y todo era... Y poco a poco vas conociendo entonces vas conociendo el mundillo y vas viendo los animadores y todos queríamos y tal. Entonces, a mí yo lo que quería era trabajar con Manolo Galiana en aquel entonces, que luego fue mi maestro y ha sido y ahora es un gran amigo y todo, y tuve la ocasión de trabajar con él. Y siempre quieres ir más para arriba, te quieres comer el mundo, porque tú estás... Entonces, lo que nos gustaba en aquel entonces eran las películas de Don Bluth, el Secreto de Nim y estas cosas, porque Disney estaba un poco de capa caída, era la época de Taron y el Caldero Mágico, era un espanto aquello. Entonces, y los osos Gummis y estas cosas. Entonces queríamos esas cosas que se movían así mucho y poco a poco pues iban. Y entonces ya teníamos, empezamos a disfrutar de la tecnología punta del videocassette. Y podíamos hacer pruebas de línea con vídeo. Sí, porque antes tenías que filmar. Que te permitía verlo. Claro, claro. Porque quiero decir que yo mis primeras pruebas de línea las rodamos en Super 8 y tardabas una semana en ver lo que habías hecho. O sea, imagínate de qué época estamos hablando. Y poco a poco pues te vas metiendo en esto. Y es un oficio que vas a aprender, pero siempre quieres hacer más. Si tú sigues viendo que las cosas se mueven de una manera y que lo que tú quieres hacer no lo consigues. Tardé muchos años hasta que empecé a tener una cierta confianza en animación. Cuando ya, vamos, nosotros luego, yo me casé, nos casamos en el 94 y en el 95 nos fuimos a vivir a Dublín para hacer la segunda parte de Todos los perros van al cielo, y entonces allí ya yo compartía despacho con Doug Bennett, que era supervisor de animación, un canadiense que es supervisor en Disney. Y aprendí mucho trabajando con Doug allí y lo veía, y hubo un momento en que cogí mucha confianza trabajando en Irlanda y tal, y luego ya encima cuando terminó ese estudio, entonces fue el boom porque tuve mucha suerte, he tenido siempre mucha suerte en la vida también. Habían estrenado El Rey León en el 94 y entonces luego los estudios empezaron a abrir sus departamentos, el que no lo tenía lo abría y el que no lo recuperaba de animación, y todo el mundo quería hacer animación. Estamos hablando de animación tradicional, todavía el 3D no existía.
Y entonces vinieron otros estudios, el estudio de Don Bluth se cerró porque Don Bluth se fue a Arizona y entonces vinieron estudios a fichar gente y tal, y no sé qué, que es cuando vino Roy Conley, que era el productor, luego ha sido productor de Rapunzel y esto, entonces estaba al cargo del estudio de París. Y Sergio, que entonces ya estaba en París, Sergio Pablos, me llamó y me dijo, va a ir Roy, que quiere hablar contigo y tal. Y entonces me ficharon y fui a París, y ya entonces te miras al espejo y dices, joder, con 30 años ya estoy animando en Disney. A Disney directamente, ¿no? Sí, entonces Disney tenía 3 estudios, tenía el de Los Ángeles, el de París y el de Florida. Y entramos en Hércules, nos mandaron a Los Ángeles 3 meses, estuvimos allí conociendo el equipo y todo, y no sé qué, y empecé a trabajar, la primera película fue Hércules, empecé a trabajar en el personaje de Zeus con Tony de Rosa, que era mi supervisor, y llega un momento que tienes confianza y tal, y esa sensación de ya sé más o menos cómo se hace esto y tal. Pero entonces luego llega Glen Keane para hacer Tarzán, y cuando llega Glen Keane de repente se te viene el mundo al suelo, dices, no tengo ni puñetera de nada es como un golpe, eso es, lo ves dibujar, es espectacular, es impresionante, es otra cosa de otro mundo, ¿eh? Ver a ese hombre dibujar y la manera que tiene de resolver y la seguridad y la intensidad que pone, etcétera y tal. Entonces fue como un reaprendizaje, tienes que resetearlo todo, ponerte a cero y empezar a aprender, pero sí es verdad que fue la mejor escuela que yo he tenido en toda mi vida. Esos 2 años en Tarzán fue muy, muy... Y luego sí, ya después puedes empezar a... porque planteas las cosas de otra manera. Ahí ya planteé las cosas de otra manera. Y es verdad, pero Glen es menos dibujante de línea. Hay animadores más de línea y hay animadores más de fuerza y de intensidad. Y Glen es más de la escuela de Fred Moore. Si no conocéis a este personaje que estamos mencionando constantemente, a este Glen Keane, lo podéis buscar, se escribe Glen Keane, con K. Sí, él está, sobre todo después, a mí me sorprendió cuando vi Rapunzel, porque luego yo dejé la animación una temporada y luego fui a ver al cine, cuando vi Rapunzel me quedé boquiabierto la primera vez para llevar a los niños, vamos. Porque vi Rapunzel y dije, esto lo tiene que haber animado, nadie puede animar un personaje, porque el proyecto era suyo, la idea del proyecto de Rapunzel era suyo, había empezado a trabajarlo, pero que quería hacer una película en 2D. Y cuando ya salió en 3D, yo pensé que ya lo habrían dejado al margen, porque Glen no animaba en 3D. ¿Cómo se llama Rapunzel en España? La de la coleta. Enredados, ¿no? Tangled en inglés, ¿no? Y cuando yo vi, por el nivel de animación, la sutilidad de la animación, entonces es cuando comprendí que... Y eso hizo cambiar completamente el cine de 3D también, porque empezaron a dibujar encima de lo que se veía en la pantalla, y eso es muy importante. Empezaron a decir, al final lo que aparece en la pantalla es un dibujo. Sí. Sea una foto, sea un muñeco, sea... Pero como me dejéis hablar... Sí, sí. O sea, si tú tienes una serie de preguntas... No, pero está respondiendo ya a 10 de ellas. O sea, como me solté, yo empiezo aquí a hablar, y vamos, y ya pregúntame por la mili y ya entonces le echamos la tarde, ¿no? Empezamos empezamos por la... yo creo que está bien empezar por los inicios. En París, concretamente en los estudios de Disney, al final os juntasteis... los inicios son en Madrid. Sí, en las ligas mayores. Sí. En las ligas mayores os terminasteis juntando Sergio Pablos, Juanjo Guarnido, tú. Sí. Gente que ahora mismo pues, muchos de nosotros admiramos. ¿Crees que precisamente que tienen esa oportunidad, que es lo que estamos intentando al final conseguir en Salamanca, en Madrid, hay gente con talento que si tiene esa oportunidad, o sea, si abren un estudio cerca en Europa, le permiten ir, puede realmente repuntar o esas personas van a llegar ahí sí o sí de una forma o de otra? No comprendo la pregunta, la verdad. Sí. El que abriera un estudio Disney en París... Teníamos que ir allí. Claro, pero al final es una oportunidad para gente que está cerca, italianos, españoles, franceses. Eso al final te facilita llegar, es más fácil que sea Los Ángeles, a Florida, que puede ser bastante más complicado. ¿Crees que alguien que realmente tiene talento, que se quiere dedicar a esto y se va a dejar la piel para intentarlo, va a poder conseguirlo con menos o con más facilidades? Cada uno tiene caminos muy distintos. Sergio es completamente distinto. Sergio se fue a Los Ángeles a estudiar en CalArts porque es lo que quería hacer desde los 5 años. Y estamos hablando de tiempos donde no había Google. Él se informó, no sé cómo se informó de que había una escuela donde se había estudiado en Disney, era allí, y les escribió una carta. Tal. Desde los 5 años él quería ser animador. El director de Klaus, ¿verdad? Sí. Y Juanjo estudió Bellas Artes, era compañero de la facultad de mi mujer, estudiaron juntos en la Facultad de Bellas Artes en Granada, pero él cogió la especialidad de pintura, mi mujer cogió la de restauración de arte.
pero yo lo había conocido en Granada y todo, y él le gustaba la pintura, pero su mundo era sobre todo el cómic y tal. Fuimos confluyendo, Juanjo entró en el mundo de la animación a través del layout. De la narrativa, ¿no? Más de la narrativa que de... Bueno, en la preparación de las escenas, era... El layout 2D, sí. Entonces no hacía story, había hecho story, y este es muy bueno, pero animación no hacía todavía. Cuando entró en Disney sin hacer animación, aprendió a hacer animación allí. De hecho, su mentor fue Sergio fue su mentor allí. Lo que pasa es que Sergio te dice, joder, que Juanjo, mentorizar a Juanjo es como, ¿para qué? Como si te dara a Michael Jordan para enseñarle a jugar al baloncesto. Es un tío natural para el dibujo, entonces era muy, muy sencillo. Pues sí, coincidimos muchos y muy buenos animadores allí, españoles y no españoles, y gente espectacular. El nivel del estudio de París era realmente muy bueno. Fue una coincidencia de gente con una edad relativamente jóvenes, entre los 30 y entre los 28 y los 40 años estaba casi todo el equipo, y era gente verdaderamente muy, muy buena, un nivel espectacular. Entonces no es que fuese un ambiente competitivo y tal, pero te empujaba a hacer las cosas bien, porque ibas de mesa en mesa viendo lo que hacía uno y lo que hacía otro, y el nivel de dibujo era muy bueno, y el nivel de animación y todo era muy bueno. Eso te hace... La concentración de equipos siempre te hace... Querer mejorar. Te hace Estar superar. todos juntos, ¿no? Sí, es porque es bueno. O sea, los estudios, yo hace mucho que no trabajo en estudio. Yo trabajo desde casa y trabajo haciendo como freelance y esto y tal, desde casa. Pero el ambiente de estudio era muy bueno el que había en París. Ya no sé cómo son los estudios ahora. Ahora no sé si... Es un modelo que va como en decadencia, ¿no? Yo más que nada es que la última vez que he estado en Disney y no sé qué, estábamos tomando un café ahí en la entrada. Ahora han cambiado el edificio del Cucurucho, lo cambiaron hace tiempo, y ahora en mitad de la sala esta tienen un sitio de tomar café y tal. Luego tienen un bar secreto, el alcohol allí está prohibido, pero los animadores tienen un bar que se llama el Bar del Pirata, que hacen la vista gorda, allí tienen whisky, tienen de todo. Pero estábamos tomando un café y de repente aparece, entonces ahora los estudios hacen una cosa que a mí me da espanto, que es la diversión corporativa, que yo la odio a muerte. Los estudios eran divertidos de por sí, o sea, el mundillo de animación era muy divertido en la época en la que yo estaba, y había guerras de gomas y no sé qué y todo, y en Madrid nos hacíamos putadas de todo tipo, nos poníamos, qué sé, viruta de carbón en el interruptor de la mesa para que luego cuando fueras a flipear te cargabas una escena porque la llenabas de mierda. Entonces ya, qué divertido, lo tienes que volver a dibujar. O sea, ese tipo de mamarrachadas, nos pasábamos el día haciendo tontadas de esas. Yo le he hecho, era muy, muy divertido. Tengo anécdotas de ahí para contar. Teníamos 2 teléfonos y llevábamos de uno a otro. Mi jefe, estaba en la misma habitación que nosotros, era tartamudo, el pobre James. Y empezábamos a... Por lo tanto, estábamos al lado, o sea, es como si estuviéramos a esta distancia. Era un mundo muy divertido, y eso yo creo que los estudios ahora ya no, porque ahora como todo es muy correcto y no puedes hacer tontadas, ahora ya no puedes hacerlo. Entonces, eso yo creo que se ha perdido, se ha sustituido por ese tipo de diversión corporativa enlatada que a mí me repugna. Sí, mucho más procedimentada. Sí, pero entonces hace mucho que no trabajo en los estudios, pero sí es bueno, la concentración es muy lógico, es el trabajar gente, o sea, yo la última hornada de gente con la que he trabajado, al margen de lo que estaba en Ciudad del Cabo, pero aquí en España, en Madrid, en el antiguo estudio de Ilion, que ahora es Skydance, en Ilion, pues la gente, el equipo que había ahí era muy bueno, el equipo de lo que es la gente de dibujantes. Estaba Lugardo, Guillermo Ramírez, estaban Zapa, Vidrios, que compañía que ahora están haciendo Story, Javi Ledesma, que están en Los Ángeles todos, Juan Pablo Navas, que ahora está en Irlanda también, y eso era un equipo de dibujantes con el que daba gusto trabajar, muy, muy bien. Entonces, sí, porque te levantas, te vas a tomar un café, miras a ver lo que está haciendo uno, lo que está haciendo otro, y es muy entretenido y aprendes. Y tú que has tenido esta experiencia de estar en un estudio, en casa, has ido viendo cómo se ha ido incorporando gente a la profesión, ¿cuáles dirías que son las cualidades más importantes? Ya no estoy hablando específicamente de un animador o de un artista de layout o de story, sino para el sistema, digamos, de la animación en general, de las productoras de animación. ¿Cuáles son las cualidades que tú crees que son más recomendables? Lo digo sobre todo porque hay aquí un montón de personas que están pensando en cómo abordar ese asunto y tal vez les pueda venir bien. Yo buscaría, a ver, una cosa muy importante es, hay dos facetas distintas, eso se lo digo a los alumnos. El primer trabajo que tiene una persona que no tiene trabajo es tener trabajo.
Entonces, es distinto. Cuando tú estás dentro de un estudio, depende de a quién tengas que presentar el trabajo, luego eso ya lo aprendes. Hay directores que saben ver mejor dibujos en boceto, hay directores a los que les tienes que presentar las cosas más acabadas, hay directores que comprenden muy bien los dibujos en boceto, pero a su vez saben que tienen que presentar al productor de turno que quiere ver la cosa muy acabada y si no, no lo va a ver. Es distinto. Cuando ya estás dentro es un mundillo y te tienes que mover y te tienes que desenvolver. Cuando tienes que entrar en los estudios, las personas que van a ver tus dibujos y que van a examinar tus dibujos son dibujantes. Eso es muy importante, que la gente lo tenga. Si quieres entrar en un buen estudio, el tío que tiene que ver tu portfolio no es un productor, no es un inversor, es un dibujante. Entonces, los dibujantes nos pasamos el día mandándonos dibujos unos a otros, y además, cuando descubres un dibujante te entusiasma. Empieza yo con Juan Pablo Navas y Juan Pablo López Arenas, por ejemplo, que he estado... todas las semanas tenemos nuestra cháchara y tú has visto este y tal, va, no sé cuánto, y compartes archivos de Pinterest y eso porque nos gusta ver dibujos. O sea, aparte de dibujar, nos gusta, y cuando ves algo nuevo, sorpresa, y lo compartes. Entonces, tenemos el ojo muy educado para ver dibujos, y yo he estado en 50.000 reviews de portfolios en Disney, he participado en ellas, y ves cuándo una persona sabe dibujar y cuándo no. Entonces, lo que estaba diciendo antes del artificio, etcétera y tal, la tecnología que tenemos al alcance de la mano ahora es muy... y cualquier persona con un iPad y 3 capas empieza a poner filtros, etcétera, etcétera. Sergio Pablos tiene una expresión que es un poco vasta para definir esto, a esto le llama maquillar el truño. Dices, tú puedes poner las capas de pintura que puedas, como haya un truño debajo, el truño sigue y no hay forma de arreglarlo. Entonces, y eso... a alguien que no sabe de dibujo se la puedes colar un poco con 3 capas, etcétera, etcétera. A alguien que sabe dibujar no se la cuelas. Entonces, si tu profesión, aquella para la que tú quieres trabajar, y está dentro del mundo de story, layout, animación, todo lo que sea tradicional, diseño de personajes, todo lo que tenga que ver con el dibujo tradicional, está muy bien que tengas algún ejemplo luego de control de render y final de color, de texturas, etcétera, pues puede aportar, pero esencialmente a ti por lo que te van a buscar es por tu calidad de dibujo. Y la calidad de dibujo es un bolígrafo Bic y un papel, un lápiz y un papel, eso en 2 patadas se tiene que ver. Y lo que más se tiene que ver es tu dibujo gestual. Tú tienes que ser capaz de expresar una personalidad a través de una pose. O sea, yo estoy hablando y ahora mismo me muevo de una manera natural, pero me puedo mover de una manera como si yo fuera o sea, yo puedo ser un maniquí, y no es lo mismo dibujar a una persona en una pose natural que dibujar un maniquí. Y es muy sutil, las cosas que compensan y que mueven y que hacen que un músculo defina una cosa o la otra, pero las personas que saben dibujar se fijan en esas cosas, y eso es y eso salta a la vista. El tío que va a ver tu portfolio es una persona que sabe diferenciar perfectamente una cosa de otra, y esa es la barrera esencial. Como tú tengas un portfolio en el que de repente tengas 15, 20 garabatos, y los 15, 20 garabatos hablen de tu calidad de dibujo, pero eso es un error que cometemos todos. Quiero decir, yo he pasado por ahí, hemos pasado todo, y Glenkin te lo cuenta también la primera vez que él fue con su taco de dibujos a Disney, y dice, llevé un taco de dibujos así. Entonces estaba Eric Larson, que era todavía uno de los Nine Old Men, ¿sí? Y le miró el portfolio. Y él se había empeñado mucho en hacer un tipo de portfolio muy Disney, muy dibujos más acabados y tal, no sé qué, unas cosas un poco resobadas y esto y tal, pero luego dice, y no sé por qué metí un dibujo que a mí me gustaba, lo metí ahí en medio, porque no sé, estuvo dudando si lo metía o no, era un boceto, un garabato, pero a él le gustaba, lo había hecho y porque tenía energía y tal, no sé qué, pero me decía, esto no les va a gustar, pero a él le gustaba y lo guardó, dijo, bueno, voy a jugármela y tal, entonces el lazo iba usando ahí, y de repente vio eso, puso un dedo y siguió viendo otras cosas, y al final de los 150 dibujos o los que le hubiera llevado, ese dibujo se lo enseñó y dijo, ¿puedes hacer más como este? Y Len dijo, pues, como ese, los que quieras, y no me cuesta... Tenía gesto, tenía fuerza, ¿no? Y eso es lo que suelo dibujar. Y dice, pues tráeme más, porque esto es lo que verdaderamente... O sea que hay veces que no sabes hasta qué punto lo que tú tienes tiene valor, y es más tu espontaneidad. Hay que tener más confianza en lo que uno dibuja o en la pluma, la expresividad tuya. Se puede corregir un hombro que esté un poco desplazado, tal, no sé qué, pero la fuerza que tiene, la sinceridad que tiene lo que tú captas de la realidad, eso tiene mucho más valor que el truño maquillado. ¿A ti te pasaba también, escuchando alguna entrevista, que te decían que también resobabas mucho los dibujos al principio? Sí,
Sí, que que es lo Manolo normal. Galeano me lo decía. Al empezar es lo que Deja de son. resonar, coño, tal. A mí me gustaba hacer animaciones y entonces empezaba y tal, y me ponía a hacer animaciones y luego me gustaba, porque a mí siempre me ha gustado mucho el dibujo muy clarito y tal. Y Es al final, porque suele pasar también en storyboard, cuando estás haciendo storyboard ves que hay artistas que te quieren dejar el dibujo súper terminado y precioso, y realmente el objetivo del story no es ese. No es que lo veas acabado y bonito, eso ya llegará, es que consigas transmitir el acting, la narrativa. que esté claro como el agua. Es lo que pasa en animación, que realmente lo que buscas es que tenga vida. Otra cosa ya es si hablamos de los dibujos técnicos para modelado, que tienen que ir más acabados, Luego más hay cosas claros. más específicas. Es decir, es saber con qué objetivo estás haciendo algo, básicamente, es tener claro. Yo creo que trabajamos todos dentro de la misma dirección, que lo hemos comentado antes cuando me dijiste que tú estudiaste comunicación, que la comunicación es la palabra que lo domina todo. Esto es un sistema, esto es un medio en el que transmitimos una idea, una narración para entretener, para divertir o para motivar o para hacer lo que sea, pero yo trabajo para contárselo a un público. Entonces, tu primer público eres tú, por supuesto, pero la comunicación lo preside todo. Entonces preside el story y preside todo. Y todo tiene que funcionar. Es verdad, está la parte de comunicación y la parte estética, digamos, de estilización, etc. Pero es que ahí es donde entras y dices, es más eficaz. La comunicación tú puedes contar una misma historia, pero te pasa como cuando hay personas que dicen, te va a contar un chiste y no es lo mismo si lo cuenta alguien que sabe contar un chiste que no. Hay personas que te cuentan un chiste y tienen una determinada manera de hacer una pausa o hacer un pequeño... Y hay personas que te cuentan un chiste y te tronchan mientras te lo están contando y cuando terminas, porque te lo han contado perfectamente, hay otros tíos que los destripan y los destrozan. Y es el mismo chiste, pero en manos de según quién... Entonces eso sería la estilización. O es como una tienda, no es lo mismo entrar en una tienda con una iluminación agradable, con unas estanterías y un mobiliario que dices que esto es una maravilla, que entrar en un bazar de luces de neón como si fuera una heladería de Valencia y allí a cascoporro allí, y a lo mejor el jersey que te vas a comprar es básicamente el mismo, pero la tienda no es exactamente igual. O entras en un sitio y ves distintas publicaciones, una revista, y hay alguna que te llama más la atención. Te pasa hasta con los libros. Vas a una librería y las portadas de los libros tienen, a mí por lo menos me imantan. Hay cosas que son magnéticas, que hacen que tu vista se dirija hacia eso. Y eso tiene también un punto. Entonces, porque la narrativa, para mantener la atención de una persona una hora y pico, tienes que estar haciendo un poco de juegos de magia delante. Tienes que estar llamando la atención. Sí, a mí lo que me parece es muy interesante y es algo que a mí, vamos, me preocupa y cuando estaba en la facultad hablaba mucho de eso, es que sí que es cierto que la tecnología y sobre todo pues, la tecnología digital parece que te permite un acceso muy fácil a toda la parte superficial, sí, ¿no? Y sin embargo, lo profundo, ¿no? Ese truño que hay que maquillar es mucho más difícil. Yo aconsejaría en muchas ocasiones trabajar en los cimientos, coger y apagar el iPad y apagar el una temporada, cogerse un taco de folios, un lápiz y un bolivic y olvidarse y forzarse a no usar el iPad, porque el artificio luego va a venir después, y el artificio, que es otra cosa que también hace falta, que yo al principio resobaba mucho los dibujos, luego empecé a dejar de resobarlos y funcionaba mucho más con el RAF, con el boceto, y me iba muy bien. Y luego ya empecé a aprender a terminar mis dibujos a partir de un boceto, y hay un momento, y eso me acuerdo que Juanjo me lo comentó en el despacho, porque compartíamos despacho allí, y Guarnido me dice un día, tú sabes, ahí con el acento de Granada que tiene, ¿sabes cuando te das cuenta de que ya eres un buen dibujante de verdad? Cuando ya añades cosas a tu dibujo y lo terminas, no sé qué, y ya no la cagas. Claro. Ya no te pasas de frenada, ¿no? Vas a mejor, siempre, y sabes dónde está el límite, porque hay veces que ya dices, te has pasado de rosca y te has cargado el dibujo, ¿no? Porque has añadido demasiadas cosas, Y es verdad que hay un momento en el que todo eso se va aprendiendo y empiezas a conjugar una cosa con otra y acaba, y haces unos acabados, porque al final, quieras que no, hay veces que tienes que hacer un dibujo con un cierto acabado. Claro. Y él está en el punto justo, ¿no? Es como aprender cocina, me imagino. Y de cara, aparte del talento, lógicamente, que si haces un buen diseño de personajes, una buena animación, esa es la base. Lo que me he encontrado mucho en esta industria, y supongo que en cualquier otra, es que tienes que saber vender tu trabajo. Eso es decir, que aunque lo hagas bien, un buen diseño de personaje, si se lo vas a enseñar al director y no has preparado esa venta antes, te lo puede tirar para atrás aunque sea el mejor personaje del mundo.
¿Cómo enfocas eso? O sea, ¿te preparas esas reuniones, te preparas ese... ¿En serio vamos a hablar aquí de estas, desde esos trucos? de estas trapacerías? Sí. Yo he metido hasta dibujos malos, acaso, hecho para una reunión. Para que te los quiten Claro, y te hombre, cojan el bueno. Claro, eso se llama la vaca. Eso habían los que hacían fondos en Lucky Luke, me acuerdo, me contaba uno, decía, teníamos la vaca. La vaca es cuando ya tú tienes que ver, o sea, porque es lo que tú dices, tienes toda la razón. Tú estás en una empresa y tienes que vender tu trabajo. Tú lo haces lo mejor que puedes, pero inmediatamente tienes que tener un cierto olfato para saber de qué pie coge el director y qué quiere ver. Primero porque tu trabajo no es gustarte a ti mismo, sino que le guste al director. Tú trabajas para una película y el que tiene que dar el visto bueno es él. Pero luego porque quieres producir y quieres que las cosas, no quieres que luego te venga a producción a darte palos y tal. Entonces, sí, lo vas viendo y tienes un poquillo a ver, que ya vamos teniendo una edad. Entonces, si la vaca, esto es lo que decía, la vaca es que había veces que ponían un fondo de Lucky Luke, no sé qué, no sé cuánto, y entonces y ponían una vaca ahí en el fondo del oeste y tal, y entonces lo veía un tío y veía todas las montañas, los cactus, la rueda, y decía, ¿y la vaca esa vaca? No sé, se me ocurre, no, hombre, nos quita la vaca y ya está. Entonces dije, pues, ya he puesto mi... Pon la vaca. Pues hay veces que presentas el trabajo y pones la vaca. La vaca, yo, a la hora de presentar personajes, el que tú quieres que te gusta más, me ha pasado en Zootopia, me acuerdo, presentando unas ardillas, no sé qué, depende de cómo los coloques en el papel. Pero tú los presentas y ves el 4 me gusta, porque estaba presentado, pero igual no era el mejor, pero no lo sabes nunca, pero es el que tú te gustaba porque luego tienes que trabajar sobre él. Y sí, pero vamos, no, quiero decir, esos son truquillos, o sea, tienes que tener un poco de olfato y tienes que saber. Lo que sí aconsejo yo, porque es otra de las cosas que se olvida pronto, es verdad, y en el curso que yo doy en UTAS sí lo tengo en consideración, es decir, está comunicación y está no sé qué, estilización, muchas veces, y luego hay un capítulo que se llama productividad, precisamente por esto que hablamos, porque aquí estamos hablando de convertirse en un profesional. Un profesional es una persona que vive de esto. Yo tengo 6 hijos y hay que darles de comer todos los días. Entonces hay que ganar dinero con esto. Y se puede ganar muy bien y mucho dinero con este mundillo y está muy bien. Entonces, pero hay que ser productivo. Y para ser productivo... Muy importante, perdona, si no consigues ganar dinero con esto, no te puedes seguir dedicando a ello. Tienes que Claro, dedicar es que otra además, cosa. cuanto más trabajes, mejor eres. Entonces necesitas tener trabajo. Cuantas más oportunidades y cuantas más películas tienes, más te llaman. O sea, que no hay otro camino, quiero decir. Tienes que serlo. Si eres profesional de este asunto, tienes que producir. Y tienes que producir trabajo que sea de buena calidad, en buena cantidad y en fechas, etc. De hecho, productividad viene por producto, que es lo que estás haciendo. Estás haciendo arte, por supuesto, pero el objetivo final es un Estás producto. haciendo algo que a ti te gusta y gracias a Dios hay gente que te paga por hacerlo. Yo estudié Derecho, yo estaría espantado haciendo papeles ahora porque los aborrezco. Entonces, no puedo, o sea, también es verdad, vamos a ver, a mí dibujar me encanta. Yo me acuerdo cuando estábamos en el crunch time de Tarzán, que llegábamos a casa, yo llegaba a las 12 de la noche, y muchos días, al final, los últimos 2 meses de producción, estábamos todo el santo día, y yo estoy muy acostumbrado a dibujar horas y horas y horas y horas, estábamos... Y llegaba y me sentaba, me tomaba un whisky con Conchita allí en casa y cogía mi carpetilla de dibujo, me sentaba y me ponía a dibujar. Y Conchita decía, llevas 16 horas dibujando. Y yo, coño, llevo 16 horas dibujando Tarzán. Estoy deseando dibujar algo para mí porque es que lo que no tenía era tiempo de dibujar nada para mí. A eso voy, te toca dibujar muchas veces Entonces, cosas es que que no quieres. Pero eso es lo que a ti te gusta dibujar, a todos nos gusta dibujar, pero otra cosa es lo que te gusta producir. Hay películas que te gustan más y películas que te gustan menos. Yo he trabajado, afortunadamente, casi todas las películas en las que he trabajado me han gustado, pero es cierto que he trabajado en películas que no me han gustado absolutamente nada. ¿Por ejemplo? Nada. Por ejemplo, Leo, la de Netflix. Trabajé 11 meses en esa película y me aburrí soberanamente. ¿Pero por la película en sí, el guión, o por el trabajo que te tocaba hacer? Por el trabajo que me tocaba hacer, era un poco tostón, No sí me lo pasé bien dibujando a la profesora, la mayor, esa que es la que viene con los libros, un poco así, gordotes y tal. Esta tenía un trabajo interesante y entretenido. Pero la película luego eran muy realistas, un poco los personajes, era un poquito... Y la tortuga y el galápago este, o la iguana estaban hechos ya, esos no los toqué yo en absoluto. Entonces nos tocó un poco trabajar sobre las familias y a mí luego me tocó un montón de animales de los que hay en la fiesta de cumpleaños, de no sé qué. Bueno,
coñazo, no, porque ni siquiera eran personajes, y sale una cebra y sale un no sé qué, que eran animales. Y yo, cuando un personaje no tiene que tener personalidad, es dibujar un mueble, que es interesante, pero no era la película más divertida del mundo. ¿Y cuál es el personaje que has diseñado, en los que has trabajado, que te sientes más orgulloso? Lo contrario, que has dicho, Siempre lo digo, este me ha quedado. Uno que no ha salido a la película al final, que es la de Giacomo Secret, una película que preparamos entre Sergio y yo, que hicimos el teaser, yo creo que se puede ver, que periódicamente se pone en YouTube, creo que sí, que se puede ver en Twitter, el otro día ya lo vi. ¿Y cómo es el título, perdona? Giacomo's Secret, el secreto de Giacomo. Luego lo buscamos. Era una película, el guión que se trajo Sergio original cuando volvimos de Disney, él estaba en Los Ángeles, venía de hacer la supervisión de Doppler y se volvió a Madrid, yo estaba en París, entonces ya anunciaron que iban a cerrar el estudio de París y entonces Sergio me dijo, vente a Madrid conmigo y tal. Y entonces me dio los personajes para hacerlos, vamos, hice todos los personajes de la película. Ya como lo había dibujado él, tenía un dibujo original, pero lo redibujé yo para adaptarlo un poco al... Y el personaje que más me gustó de toda esa película es el niño, que se llama Nino, me gustó mucho, me lo creí mucho y era muy delicado y es un personaje que le tengo mucho cariño. Vale, para llegar a eso, a esos personajes, que tanto te gusta el resultado, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo enfocas? Empezamos a trabajar en una producción. ¿Qué te llega o qué te gustaría que te llegara? Depende de cómo trabajes en la producción, porque hay distintos trabajos. Yo en Zootopia, por ejemplo... ¿Qué materiales te alimentan Claro, a ti? es que depende. Yo hay veces, por ejemplo, en Disney, en Zootopia o en Moana, trabajo haciendo lo que se llama art packeting. Entonces yo entro en una película y me mandan un dibujo, hay un concepto. Cuando ya los directores dicen, vale, este es Clawhauser, el guepardo gordo, de tal. ¡Pum! Que había hecho un dibujo Cory Loftis. Entonces ya ese dibujo, dice el Byron Howard, que es el director, dice, este va a ser ese personaje, aprobado. Y me mandan el personaje. Entonces yo tengo que coger ese personaje que ya está, el concepto ya está hecho, y sobre ese personaje empiezo a hacerle poses, expresiones, no sé qué, no sé cuánto, tal, para preparar el personaje, para que haya cosas. Yo trabajo luego para los modeladores, para los riggers y para los animadores. Tengo que darles material para que tengan, para abastecerse. Pero eso es cuando trabajas en art packeting. Si trabajas en la parte previa, trabajas en Visual Development, como he trabajado con Sony, o he trabajado con Paramount, o he trabajado en WizDragon también, y he trabajado ahora con Sergio y en Sudáfrica, eso, que vas a papel en blanco. Ahí eres tú el que dibujas, a ver qué se te ocurre. Pero te dan el guión. Sí, bueno, tú pides muchas referencias, el guión están haciéndolo un poco. Que también a mí me gusta mucho trabajar en ese estadio. Trabajas con el director, el guionista, el editor, el jefe de story, y es un equipo de muy poquita gente y estáis pensando la película y los dibujos forman parte de la historia de la película. La mayor parte de las veces que trabajas en ese estadio, la película ni siquiera está aprobada y mucho de ese material al final no sale. Yo tengo películas hechas para Paramount que no puedo poner en las redes porque no son de Paramount y no están aprobadas. Entonces las enseño en charlas alguna vez, dibujos, pero no los puedo poner porque esos dibujos son propiedad de Paramount y la película no se ha aprobado y no ha salido. Y aparte del guión, y entiendo que una biblia de personaje, que te dan una descripción... Sí, te dan referencias de actores. Eso, sí. Referencias, dibujos, vídeos, todo lo que el director considere, te lo lanza. A mí me gusta tener una charla con el director, porque me gusta ver si el director sabe. Cuando el director te viene a pedir un personaje y tienes una reunión, entonces pues siempre empiezas a decir, bueno, ¿habéis pensado ya quién? Es muy útil si te dicen quién va a ponerle la voz, no porque el personaje se tenga que parecer al actor, sino porque cualidades. Yo que soy animador y he trabajado muchos años con los cascos puestos, oyendo los diálogos, a mí la voz me inspira mucho. Entonces, yo he trabajado, me acuerdo, con Ilion, que ahora es Skydance, en una película que ahora ya se ha estrenado, pero ya no ha salido el personaje que hicimos en su día. Me parece que ahora se llama Lack, ¿no? Lack. En aquel entonces, sí, Lack. Sí, la del gato. La del gato, sí. Y eso. Y había una niña que tenía muy mala suerte y todo eso. Sí, eso es. Y en un momento dado iba a ser Emma Thompson la que iba a poner la voz. Entonces, no se parecía a Emma Thompson, pero me busqué entrevistas de Emma Thompson para hacer un test de animación porque me inspiraba la manera de moverse, etcétera, y tal, y como era tímida, etcétera, y tal. Y entonces a mí el diálogo me inspira. Veo el personaje, cierras los ojos, escuchas una voz y ves movimiento y ves un personaje. Porque a mí me gusta atacar el diseño desde el movimiento. Me gusta mucho imaginarme los personajes
actuando, etcétera. Me he perdido un poco. Sí. Las voces es Imágenes, actores, vídeo, imágenes, todo. todo lo que... Y luego, en el briefing del personaje, a mí me gusta mucho preguntar a los directores por el personaje, pero no por lo que está escrito en el guión. Claro, a mayores. Sino, bueno, o sea, o te lo crees tú, o no, si no nos lo creemos nosotros, no se lo cree nadie. Entonces yo empiezo a hablar y dice, a ver, Charlie, vale, muy bien, este que se llama Charlie, que tiene que hacer esto ya. Y si Charlie fuese al colegio, ¿qué sería? El que se sienta adelante, el que se sienta al fondo, es el que levanta primero la mano, es el que... Empiezas lo quieres conocer. Sí, quieres moldearlo. No es que esa escena vaya a salir en la película, pero me interesa saber, pregunto cosas de la vida de Charlie, de cómo sería, porque para ver el director me dice, coño, pues no, ¿sabes? Pero él no lo ha pensado, pero le obligas a pensarlo y decir, pues mira, ahora que lo dices, pues este sería el que se sienta al final de clase y está haciendo el payaso todo el día y tal, no sé qué. O el que son los del grupito del no sé qué y tal. Y eso te lo va perfilando, porque vas yendo a cosas que son más específicas, porque si no estamos siempre en cosas muy generales, es este o aquel, son brochazos muy gordos, pero si quieres hacer un personaje y quieres saber, ¿sabes? Cuando lo vas a sentar en una silla, no es lo mismo que se siente así, a que se siente así, o que se siente despazurrado, depende de cómo se siente, y para hacer una actitud tienes que conocerlo. Entonces yo soy muy coñazo con eso, hago un montón de preguntas. Pero tienes que conocer al personaje, pero tienes también que tener una capacidad de observación bestial del mundo que te rodea para poder trasplantar esas cosas que tú has visto hacer a la gente. Mi mujer me dice que soy incómodo para ir conmigo de paseo. Yo no suelo ir, yo no voy con un sketchbook normalmente y eso, pero voy haciendo fotos en la cabeza. O sea, yo veo una manera de andar y me quedo mirando y empiezo a pintar. O una manera de vestir y puedo ser, o sea, de esto que Conchita me dice, tío, para, o sea, no te das cuenta de que eres muy incómodo y porque hay algo que te llama la atención y estás escaneando y guardando porque dices, eso es gasolina, es bueno. Entonces, y estás diciendo, ¿por qué este tío anda así? Y dices, coño, porque carga el peso más sobre una pierna y luego tiene una cadencia que no sé qué, y luego, fíjate, ahora si se va a dar la vuelta, anticipa, respira, no sé qué, y hace esto, y eso lo tienes que observar. Entonces te quedas mirando a veces, pero te quedas mirando así como un pasmarote, así. Eso sí me pasa. A mí me gusta mucho ver a la gente, me encanta. Y me gusta tomar notas visuales, sí. Y los directores, que normalmente a veces son o somos un poco tocanarices, ¿cuántas veces te ha tocado? No, yo con los directores no tengo mala relación, yo. No hemos trabajado juntos todavía, pero ya me conocerás. Ya llegará. ¿No te toca rediseñar un personaje esta vez que cuenta algún dibujante de 20 versiones llevo ya? Sí, pero eso no son los directores, eso me pasó. O supervisor de... Ya, eso los que eran tocahuevos de verdad era la familia Dahl, los herederos de Roald Dahl, cuando estábamos haciendo, que todavía están haciendo en Netflix, la de la fábrica de chocolate, que eso se sabe que la están haciendo porque han comprado los derechos de todo eso y yo estuve en el 2020 trabajando en esa película. Y he vuelto a trabajar en esa película en el 2023 y todavía sigue haciendo. Y eso, ahí los tocahuevos eran la familia Dahl. Eso es, lo peor no es que sean exigentes, no, lo peor es que hoy te digan una cosa, mañana te digan otra y pasado te digan lo que te han dicho hace 2 semanas. Entonces cuando tienes la sensación de que no tienen claro, por eso es lo que te digo, que a mí me gusta trabajar con gente a la que le formulas preguntas y puedes estar o no de acuerdo con el personaje y tal, no sé qué, y dices, pero yo lo veo de esa manera. Y ves que lo han perfilado y que lo... sí, tal, ¿no? Y entonces, pues ayudas en la medida que puedes. Volviendo al tema del flujo de trabajo, que me ha quedado ahí una cosa pendiente, ¿no? Tú recibes una serie de materiales, después pones en juego toda esa capacidad de observación, el nivel de dibujo, vas devolviendo material, pero yo he visto que esas cosas no son solamente dibujos bonitos, sueltos sobre un personaje, sino que eso se articula en una serie de cartas, de documentos, estas hojas donde vienen todos los personajes juntos para que se vea el tamaño relativo, los giros... Line-up y todo eso, pero eso se va haciendo. Yo al principio, a ver, a mí, como a mí me gusta trabajar y afortunadamente la mayor parte de las veces sí funciona bien. A ver, tú tienes que lanzar en un papel en blanco, tienes que romperlo y tienes que hacer garabatos y decir, yo el personaje lo voy a hacer. No te puedes parar a resobar mucho un personaje, a casarte con una cosa, porque hay veces que haces un dibujo y de repente dices, este me gusta, pero tú no sabes si eso es lo que el director busca. Entonces a mí me gusta dar opciones. Y siempre, y además a los alumnos se lo digo, en esa fase de concepto la
fórmula que debería gobernarlo todo es ¿y por qué no? ¿Y por qué no va a ser un poquito más cabezón? ¿Y por qué no va a tener más pelo? ¿Por qué no va a ser más alto? ¿Por qué no? A no ser que en el guión te digan, es un tío que mide, es Tyrion Lannister, ¿no? O Tyrion Lannister. Entonces dices, coño, no puedes hacer a Tyrion Lannister y dibujar un tío de 2,50 metros porque no es lo que te cuenta el guión. Pero si no, pues tienes un margen. ¿Y por qué no? Entonces tienes que forzarte tú mismo en un primer pase decir, voy a intentar hacerlo un poquito más grueso, más grande, más no sé qué, más irónico, más tal, voy a darle y haces que cada dibujo tenga una actitud un poco diferente, que tenga proporciones un poco distintas y tal, para ofrecer un poco un abanico. A mí me gusta explorarlo un poco con una cierta libertad y venir a la semana y presentas 3, 4, 5 o 6 páginas de bocetos y decir, ¿qué te parece? Y hablar sobre eso. Pero ese es el momento para hacerlo, precisamente, eso está bien, pero lo que ahora comenta mismo. Tomás, que es el art packaging que Ahora, comentabas. una vez que ya van perfilando, efectivamente, lo que tú ya vas, entonces dicen, el 15 es demasiado joven, el no sé qué, tal, este nos ha gustado mucho, este va por ahí, tal. Prueba a hacer un poquito más, entonces vas cerrando hasta que ya vas haciendo, entonces al final hay un dibujo en el que dices, joder, es este tío, es él. Es que me encanta, joder, mira, cuidado, que eso es jodidísimo, porque lo que les gusta es un dibujo, que eso es una pose, una pequeña inclinación de cabeza y no sé qué. Ahora, ese dibujo lo tienes que convertir en un personaje. En un personaje. Y hay muchas veces que cuando haces otro dibujo distinto de ese personaje, ya no les gusta. Y entonces dicen, es que no es la actitud, ya es que no puede salir siempre en la pantalla así. Tengo que hacer que bostece. Y si lo hace bostezando, ya no funciona. Entonces, es que no, te ha perdido algo, tal, no sé qué. Y dices, ostras, pues hay veces que es muy jodido eso. Sí. Pero normalmente trabajamos de esa manera. Entonces, y luego a mí, a la hora de, una vez que ya, al principio me gusta trabajar siempre en boceto, muy en boceto. Luego ya vas perfilando un poquito y vas dando los últimos detalles conforme vas teniendo feedback, ¿no? Y vas teniendo respuestas y te van dando, y al final ya das con la tecla, vale, muy bien, tenemos este personaje. Y entonces, pero luego a la hora de trabajar, por ejemplo, cuando ya tienes que entrar en la fase de desarrollo visual, entonces luego los tienes que poner en un line-up, porque eso es muy peliagudo. Hay veces que haces un dibujo y funciona, pero luego tienes otro personaje. Y en personajes de animación, además, si no estás trabajando muy realista, pues lo que te pasa es que... ponerlos todos así juntitos, y hay veces que cuando los pones juntos, de repente dices, no pertenecen al mismo universo, porque las proporciones de cabeza no son buenas, de unos y otros, o si pones a dos personajes que funcionan relativamente bien, pero luego dices, si voy a hacer un close-up sobre esto, están hablando aquí, acá, uno tiene una cabeza así, otro tiene una cabeza, parece un mixto, ¿no? O que salen muy parecidos, son dos personajes muy delgados, no contrastan y se parecen demasiado. Eso ha pasado... Eso pasa, claro. Sí, sí. Entonces, son muchas cosas, tienes que tener muchas cosas en cuenta para que todo esté y todo funcione, y todo, poquito a poco se va construyendo. Lo que sí aconsejo a la hora de planificar el trabajo de una semana, en cuanto a la planificación y cómo ser productivo, por ejemplo, a la hora principalmente de hacer poses y expresiones, es dividir la semana o las jornadas, digamos, en lugar de hacer una división horizontal, en el sentido de decir, por la mañana hago un boceto, luego lo paso a limpio, luego le doy color, no sé qué, y por la tarde acabo. Imagínate que te dicen que el viernes tienes que entregar 10 poses, entonces dices, bueno, me pongo y por la mañana hago 2 poses a boceto y tal, las paso a limpio, no sé qué, y ya la del lunes está hecha, el martes hago lo mismo, y tengo otras 2, miércoles... En lugar de trabajar de esa manera, yo prefiero trabajar el lunes boceto, el lunes pensar, que es lo que... Entonces, el lunes coges y te pones a hacer 60 bocetos, muchos más de los que te piden, muchos más, porque el primero no va a ser el mejor, ni el segundo, ni el quinto, y el sexto te va a enseñar que tocando un poquito el primero, o sea, realmente si no consigues un resultado que te salte a la vista como algo válido en menos de 30 segundos, un minuto, desde luego, el dibujo no merece la pena. Yo lo tiro. No, si no veo algo, o sea, si tengo una idea en la cabeza y una pose que... Y luego, en muy poquito tiempo, de repente tienes una pose y dices, aunque sea un garabato, lo cierro la ventanita del programa. Yo trabajo con Sketchbook y es formato Photoshop. Cierro la capa y aboceto otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y hago un montón. Y el martes lo abro y lo miro. Y entonces empiezo y de repente digo, coño, estás muy... Y a lo mejor
Oye, la quinta, la sexta, la séptima y no sé qué, y son buenas. Y probablemente las dos primeras no son muy buenas. También cuando tienes una pose, cuando te dan un personaje que normalmente está en pose de héroe, que es de pie, 3/4, no sé qué, aunque tenga un poquito de inclinación o lo que sea, sacar a un personaje de ahí es difícil. Yo suelo cambiarle el peso de una pierna, hacer que incline un poquito, le levantas, lo vas, como ir sacando a alguien que estuviera congelado, lo vas abriendo poquito a poco, como quieras coger un personaje que te dan así y la primera pose lo vas a hacer haciendo surf o te pierdes porque no lo controlas todavía. Entonces lo voy sacando de la pose poquito a poco, pero cuando vas llegando a las poses más, a las mejores, lo has tratado ya un tiempo. Entonces empiezas a bocetar, El segundo día recupero bocetos, sobre esos bocetos bajo la opacidad y normalmente muchas veces cojo un lápiz de color ocre o una cosa así, y entonces dibujo un poquito más en construcción. Me preocupo de saber dónde están las caderas, que esté todo en su sitio, que ese señor tenga una anatomía y que tenga sus elementos y tal, para asegurar, porque hay cosas que se te han ido un poco el fémur es un poco largo, cosas de ese tipo. Entonces, sobre eso aboceto un poquito y lo voy dejando, y poco a poco a lo largo de la semana voy pasando, las etapas las voy haciendo día a día, de manera que el viernes, probablemente el viernes, entrego 10 dibujos que están bien, que son los mejores 10 del paquete que tenía, muy bien acabaditos, e incluso con color y todo. No siempre trabajo en color, pero hay veces que sí. Y normalmente pues funcionan muy bien. Y luego, además de esos 10, resulta que como has tenido trabajo tal, encima añado al paquete un montón de bocetos más, que pueden ser de referencia. O sea, lo que hago es eliminar los que no me gustan, pero hay otros que se han quedado en la fase de trabajo del miércoles, entonces están todavía en boceto, incluso puedes combinar en la misma página, y ahí estamos lo que tú decías, cómo pones la tienda para que sea más atractiva. Entonces cojo los que tengo ya más acabados con otros que están más en boceto y compongo varias páginas y dices, ¡hala, cuántas páginas he hecho! Te habíamos pedido 10 nada más. Ya, sí, no, pero es que he visto, me he engorilado con él y tal. Claro. Y entonces... De todas maneras, lo que entregues tiene que gustarte todo, porque siempre puedes correr el riesgo de que te cojan el que no te gusta, que es lo que a veces pasa. Bueno, sí. Intentas dirigir la venta, Claro, sobre todo si lo vas a tener luego tú que dibujar. Efectivamente, es que te va a tocar cargar con eso. Por eso intentas que todo, hasta el que menos te gusta, más o menos sea... Sí, pero no puedes... Una vez un alumno, hablando de esas cosas y tal, me dice, entonces, que en los conceptos que presentamos, por lo menos tiene que haber uno que esté bien, ¿no? Y digo, vamos a ver. Digo, un momento, como tengas ese planteamiento no vas a tener trabajo. Todos los conceptos tienen que ser buenos, tienen que estar bien. Hay uno que te gustará más a ti o no, pero tú no puedes partir de la idea de voy a presentar, o sea, lo de la vaca tiene un límite. Y la vaca te tiene que, si no la quitan, no te tiene que estorbar, no tiene que parecer... No, la vaca, si te toca la vaca, te ha tocado. No tiene que ser algo que se cargue, efectivamente. Y ya está, exacto. O sea, tú no eres el que estás decidiendo. Yo no estoy de acuerdo muchas veces con las decisiones que se toman sobre un personaje, pero la película no es mía, entonces tienes que tener un poco también la humildad de decir, oye, pues igual este es mejor y a ver qué tal funciona. Es lo que tiene trabajar en equipo, que al final tienes que... No, y la película sobre todo no es tuya. De personas... Sí, una alumna a principio de curso, cuando yo daba animación y tal, yo les preguntaba, porque primero me presento yo, pues yo soy tal, papá, y esto es les contaba las historias de la mil y estas cosas, y luego ya pues voy alumno por alumno, y entonces pues yo me llamo Jorge, yo me llamo María Luisa, y yo estoy aquí y tal, y había una que me dice, yo estoy aquí porque a mí siempre he soñado con hacer películas. Digo, si quieres hacer películas, no seas animadora, coño, hazte productora, hazte magnate, haz algo, porque digo, las películas no las hacen los animadores, colaboramos en ellas. Entonces hay que tener muy clarito cada cual el sitio que tiene. No, pero es cierto que muchos animadores al final tienden a dar el salto por lo menos querer dar el salto a la dirección. Sí. Que pasa con muchísimos. Es un vicio como cualquiera, yo no lo he tenido nunca. Eso te iba a decir, a ti como nunca te mucho, pero ese no lo contar tengo. Tu historia en formato cómic o película, tal. No. Has dicho, esta historia me gustaría contar. No, cuando he hecho viñetas es cuando he estado más cerca de eso, sí, cuando he estado haciendo, porque ese es mi mundillo y era mi reducto y era todo lo que yo, y ahí mandaba yo, sí. Pero no, el cómic, por ejemplo, no ha sido nunca. He sido buen lector de los clásicos, de Tintín, Asterix y esto, y ahora Black Sat por cortesía, pero no soy yo un consumidor de cómic especialmente intenso.
no es mi mundillo, ¿no? Me gusta mucho ojearlos y verlos y tal, pero me gusta, luego siempre, o sea, casi todos, es raro el cómic que no me decepciona después de la portada. Las portadas me flipan, o sea, yo soy ya lo he dicho antes con los libros, pero vas al snack, coges portadas y ¡guau! Abres el este y dices, coño, tío, qué tomadura de pelo, más. Marketing, se llama marketing. Claro, entonces no lo encuentras, es difícil encontrar el dibujante que luego te respeta ese nivel dentro del álbum. De cómic no he sido nunca muy... Y quiero decir, películas no se me ha pasado por la cabeza. No tengo, o sea, tengo la cabeza lo suficientemente asentada como para no soñar con meterme en hacer una película. Porque, ¿para qué? Es un disparate como otro cualquiera. Eso está para la gente como los de Big Bang. Para zumbados. Los zumbados, sí. A los zumbados, muy zumbados. Completamente de acuerdo, hay que estar un poco zumbado. Tú que también eres profesor, antes, bueno, cuando yo empecé, prácticamente si querías dedicarte a esto era autodidacta. No había muy pocas, o sea, estaba Trazos y poco más, Edit y dos o tres más. Y no había ni Google ni Pinterest. Efectivamente. Ahora tienes tutoriales, clases, das tienes una patada y salen cosas. 4, ¿vale? Como aprendíamos realmente, y como entiendo que al final es la base de cualquier aprendizaje, es copiando. Copiando a los referentes. ¿Cuáles eran tus referentes? ¿A quién copiabas tú? Asterix, hasta hartarme, me los he copiado enteros, vamos, los álbumes de Asterix siempre me han gustado, y Tintín también mucho, y Gastón Lagaffe de Franquin, me gustaba mucho también, y Spirou, los he copiado mucho, y luego ya Norman Rockwell, como ilustrador, me ha gustado mucho y lo he copiado, y cosas así, siempre, y luego cuando empecé a descubrir a Milcol, dibujo que caía de Milcol, digo, yo me he copiado animaciones enteras de Milcol para entender cómo es. Y luego estudiar los gráficos de animación de Milcol, porque es una historia. Y a quien se quiera dedicar ahora al tema de la animación, ¿a quién le recomendarías de los que estás diciendo y aparte actuales? ¿A quién le dirías, para diseñar personajes tienes que fijarte en estos? Joder, es que son demasiados los que tengo ya. Yo tengo una librería muy buena de ilustradores y tal. Últimamente ahora en Annecy me he vuelto con 4 libros de Ashley Wood. Lo que pasa es que los tengo guardados en un cajón, porque tengo niños chicos todavía en casa y hay cosas que no pueden ver. Pero es espectacular, es increíble, es alucinante, eso me flipa. Y Alberto Mielgo, o sea, hay cosas que me flipan ahora. Y dibujantes, pues no lo sé, pero luego Calvin y Hobbes es maravilloso. Sí, Waters, es una maravilla. Y pues, siempre hay 1000 millones de cosas que te gustan. Tengo demasiadas cosas que me gustan. Como también para tener referencias, porque aparte de las que te da el director, que te darán 1000 referencias igual, entiendo que tú al trabajar luego buscas las tuyas. Buscas las tuyas y buscas, hombre, al margen de hacer lo que el director espera que hagas, tienes que hacer algo que el director diga, coño, anda, no había pensado en esto. Claro, hay que jugar ahí en... Y sí, a mí me gusta aportar y probar a traer. Y presentas una cosa y cuentas tu historieta. Oye, es que he visto este personaje y tal, yo metí una cabra, no sé, porque sí. O sea, igual que dimos la vaca, me acuerdo, ahí la película de David, a un profeta le metí una cabra de acompañante y tal, no sé qué, y me lo imaginaba tal, y la cabra va a la película por mis barbas que va. Sí, al final, y porque no estaba pensada, pero funcionaba mejor o sea, que estás para aportar cosas o para decir, ¿y por qué no te...? Anda, ostras, joder, no lo habíamos pensado, pues joder, así tan delgadillo y tal, no sé qué, pues le pega, joder, tal. Y no sé, sí, o sea, tienes que plantear alguna cosa. Si tienes una idea ahí, pues lo mejor es que la compartas. Lo peor es la sensación de mejor no digo nada. Eso a mí me ha pasado. Fíjate tú, eso es en China, cuando yo estuve muy al principio de una película que se ha estrenado ahora, que se llama Dragon Keeper, sí, al principio la llamaba Manuel Cristóbal. Sí, exactamente. Y luego ya pasó a... no sé quién más, ya no lo he visto todavía. No sé si quiero verla, pero vamos. Sí, ha estado Simo dirigiéndola. Sí, al final, Salvador Simo es el que... yo me fui a China a pasar una semana allí con Manuel Cristóbal, al China Film Animation. O sea, China es sorprendente. Pekín, estábamos a 50 kilómetros de Pekín, luego ya pasamos un día. Tengo una mosca que me ha cogido cariño. Es que sí, le gusta la animación también. Sí, y por eso hago así mucho con las manos, no porque no tenga un tic ni nada. Y fuimos allí y es
es muy curioso, al margen de las impresiones que me causó China, porque claro, es una cosa... Es muy moderno ahora, Chile, Pekín y todo, y ves, yo he visto allí los coches dices de Lamborghinis, que no sé quién comentaba aquí el otro día, yo he visto allí un Maserati saliendo de una discoteca con un poco yo en el capó, o sea, una horterada de estas que no ves ni en Beverly Hills, y ves unos centros comerciales de 19 plantas en cualquier pueblo, allí al pueblo donde estaba el estudio al lado, que es un pueblo, vamos, que dices, de poca gente, que en China un pueblo de poca gente es un pueblo de 4 o 5 millones de personas, claro. Y descomunal todo, mucho dinero, pero al mismo tiempo, barecillos estos donde hacen el cerdo así, a la parrilla, callejero, luego a la vuelta de la esquina haciendo karaoke, era un mundillo muy curioso. Y luego todo sembrado de frases de Mao por todas partes, todo mucho, y mucha cultura comunista de esta así, con el obrero, el estudiante, claro. No sé qué, tal, unas cosas así muy... Eso estaba, es muy curioso, era un mundillo. Entonces estábamos allí y fuimos al estudio China Film Animation y nuestra intención era, porque ellos, claro, fuimos porque queríamos lo que queríamos era dinero chino, creo. Yo estaba para dibujar, yo ahí no me vendo. Y luego sobre todo lo que querían era mercado chino, que es lo que va con los chinos. La gente va soñando en que, uy, a ver si me meten y ya tengo 2.000 millones de personas que van a ver mi película. Potencial. Cuando los chinos, todo lo que tienes que pensar es lo que piensa el chino de ti. A ver si este tío me enseña cómo dibujar y lo mando a tomar por culo, ya me quedo con la sabiduría. Es un intercambio. El caso es que fuimos allí y teníamos reuniones con Mr. Lin, creo que se llamaba. Sí, Mr. Lin era del partido, por supuesto, era el director de China Film Animation, tío encantador, nos llevaba a comer todos los días, no sé qué, pero eran cohortes de gente, siempre hay mucha gente, allí hay muchísima gente. Entonces llegaba Mr. Lin y traía un montón de gente a su alrededor y tal, y todo el mundo un séquito, y teníamos reuniones, ellos hablaban en chino, teníamos una traductora que estaba con nosotros, no sé qué, entonces pum, y teníamos nuestras reuniones. Ya te digo que era un tío amabilísimo, muy encantador y tal, pero era del partido. Entonces, yo decía, ahí el Partido Comunista lo domina todo y no. Entonces teníamos una reunión alrededor de la mesa y él nos decía, es que lo que queremos sobre todo es intentar evitar la visión occidental de los personajes de China, porque hay muchas distintas maneras y expresiones faciales y caras y tal, y los occidentales tienen una manera de dibujar que no es. Yo, tiene usted toda la razón y para eso estoy yo aquí. Yo quiero decir, me gustaría, tal, entonces nos daba unas notas y traía unas fotos sobre unas tribus y otras familias y unos clanes y no sé qué, y hay distintas caras, entonces, sí, y el grosor de los labios y la nariz, y fíjese usted y tal, bueno, y esto lo estábamos. Y entonces tuvimos una charla, yo estaba encantado y estuve aprendiendo mucho y tal, pero él decía porque por ejemplo una película como Mulan, que es una película hecha por los estudios de Disney y que es muy occidental, pero dice, en China no ha gustado, no nos gustó nunca porque no está bien dibujada, no representa bien a la raza china y tal, y todo el mundo decía, sí, nadie decía ni mu. Todo el mundo le daba la razón a todo lo que dijera el señor Lee, por supuesto. Pero luego yo me iba a mi despacho y me sentaba allí a dibujar y estaba dibujando a la niña del dragón y estas cosas. Y entonces venía la gente joven como todos los de la edad de los que están aquí. Venía uno y tal, y me traían dibujos, me traían un libro para firmar. No podían leer, ni siquiera no sabían quién era Glen Keane porque no podían leer Glen Keane, porque los libros que tenían de arte estaban en inglés y ellos solo leen en chino. Entonces la mayor parte de ellos no hablaban inglés. Pero había algunos que sí, y los que hablaban inglés o tal, venían, y casi todos los que pasaron en Petit Comité y luego en la visita me decían, a mí me gustó mucho Mulan. Digo, coño, como el que ha pasado antes. Pero ni uno lo dijo en la mesa. ¿Por qué? Porque si lo dicen, al día siguiente dejan de dibujar y se van a recoger arroz a Manchuria. Eso es el problema, eso es el terror, que está como una nube encima. Eso es China, que está sometido a una bóveda así que es aplastante un poco. Entonces la gente vive dentro de los más. Si no haces el tonto, te permiten dibujar y eso. ¿En cuántos países has estado tú trabajando? No me refiero como freelance, en Francia, allí. En Irlanda, en Francia, en Estados Unidos, pero nunca he trabajado con una temporada larga en Estados Unidos. Una temporada pequeña sí, porque no he tenido nunca permiso de trabajo. He estado con estudios de Canadá, pero también he estado allí, pero tampoco he trabajado con permiso de trabajo allí. En Sudáfrica y en España, claro.
Y en China, que tampoco he trabajado allí, pero he tenido posibilidad de visitarlo. Y ese tipo de nube aplastante, de cerrar las bocas, que antes a nosotros nos llamaba la atención, yo tengo la sensación de que, por lo mismo que hemos contado antes de los estudios, etcétera, y los AME, eso está empezando a pasar en Occidente ahora. Sí. Hay una autocensura y estamos callándonos. Entonces, a mí me gusta, yo te digo, cuando estoy con un personaje me gusta, pero para poder hablar necesitas poder hablar y necesitas poder decir lo que quieres y lo que piensas, etcétera. Y ahora hay mucha gente que no plantea cuestiones o que no dice o que no sé qué. La gente no dice lo que tiene en la cabeza porque le da miedo. Porque estamos viviendo en una época en la que decir según qué cosas te da miedo. Y no, la gente no lo quiere ver, pero es así. Y no es que digas una cosa u otra, es que ni siquiera las preguntas, no... Y estamos empezando a vivir como bajo el imperio de Mr. Lin. ¿Y tú ves que hay un declive en la calidad de las producciones? Yo creo ¿no? que hay un declive monumental. Monumental, Porque ahora ¿no? últimamente hay muchos estudios en Hollywood que ya no hacen películas, hacen publicidad o propaganda. Yo he trabajado en muchas películas y últimamente he trabajado en películas en las que en la reunión de Zoom hay alguien que se presenta, porque yo soy el production designer, yo soy el no sé qué, yo soy el guionista y tal, y hay una que te dice, yo soy el delegado de diversidad e inclusión. Y, anda, coño. Y esto en Netflix, en Disney y tal, están, y es como una especie de comisario político, para según qué cosas, y entonces te los meten. Y ¿Te entonces recordó a China? ¿El funcionamiento ese te recordó? es un poco, entonces eso limita las posibilidades, porque la gente anda pisando huevos, y en todos los departamentos, ¿eh? Y hace mucho tiempo que Hollywood se resiente de eso. Las películas que hacen empiezan a aburrir porque ya no tienen como cometido último el entretenimiento. Y es un poco triste, yo creo, porque yo llevo 35 años haciendo esto y antes nos lo pasábamos muy bien y todo, no sé qué. Y hay una especie de vuelta a eso. Yo creo que los tíos más felices del mundo ahora son los que hacen Gru. Sí. Gru es perfecto. Yo estuve viendo Gru 4 allí en Annecy ahora y era el cine entero se lo estaba pasando en grande. Porque Gru, como es un malo, es naturalmente políticamente incorrecto y se puede permitir decir y hacer cosas que otros personajes no. O sea, Disney, en cambio, tiene los pies, está cogido con pinzas. Disney, los personajes no pueden, porque siempre van a tener a alguien que critica. Sí, bueno, siempre hay alguien ofendido y siempre hay alguien que critica. Entonces, siempre ha sido conservador. Siempre ha sido conservador en ese sentido, de que tiene que respetar la corriente que manda. En cualquier caso, es cierto que puede haber un declive en ese aspecto, pero a nivel visual, es cierto que... El nivel de animación es monumental. Es tremendo ahora. Es monumental, es mejor que nunca. Yo creo que eso cada vez es más especializado y cada vez son mejores. Son películas... Vamos, yo no he visto Wish. No la he visto porque, entre otras cosas, personas que han trabajado en Wish me han recomendado no verla. Me han dicho, es un tostón insoportable. Y ahora he visto, el otro día estuvo, que está todavía creo en Madrid, Pedro Daniel, que es compañero mío y que trabaja allí como animador, y me enseñó las escenas que habían animado para Moana 2. Y son preciosas, es que Pedro anima espectacularmente bien. Incluso a nivel visual, la que se está trabajando, la de Wild Robot, es impresionante. A ver cómo sale, sí. Ese 2D de a ver qué fondos. tal. A mí no me gusta el zorro como está, fíjate, no, por lo que he visto en los trailers, lo tengo que ver, al final no me convence. Mucho en el zorro, pero esos escenarios que parece que están pintados. Sí, eso el production designer se llama Ramón Sivak, y es un tío espectacular. Trabajar con él es muy bien. Yo he trabajado con él en Boss Baby 2 y en esta, y se trabaja muy bien con él. Es un tío encantador además y es un profesional como la copa de un pino. Se trabaja muy a gusto y enseguida le mandas un boceto y te manda un no sé qué. Y los dos que llevan... El director es muy bueno, que es Chris Sanders, que es el director de Lilo y Stitch. Sí. Y al principio de Cómo entrenar a tu dragón estaba él también, creo que es la primera, me parece que es suya también. Y es un muy buen director. El equipo era muy bueno, muy bueno. Se nota. Y luego estaba, es que trabajaba Nicolás Magalé en la película. Es que en esa película... Si hay un buen equipo, hay un buen resultado. Bueno, no sé, a ver, yo estoy deseando verlo. A ver, tenía invitación para ir a ver la premiere en Los Ángeles el fin de semana, el viernes 13, creo, que había un viernes 13, ¿no? Este mes ha habido. Y se estrenaba allí en Los Ángeles y había una proyección para el equipo, pero es que hacíamos 30 años mi mujer y yo, entonces... Nos hemos ido a Italia a celebrarlo, las cosas
las cosas en su orden. O sea, Prioridades. la película es muy bonita, pero 30 años son 30 años, tomar por culo la película. O sea, hasta ahí podíamos llegar, hombre. Ya la verás en el cine. Volviendo a Asia. Esto empezó a entrar cuando yo era pequeño, en los 70. Cuando, vamos, yo acababa de nacer. El anime. El anime que empezó a llegar aquí en los 70, Sí, ahora ya, se ha sí. hecho con el más del 50% Sí. de la cuota de mercado. Sí, sí. Y Que- con la cuota de alumnos, más del 80%. Efectivamente. El 90. Hay que Eso sacarlos de ahí, hay que sacarlos de ahí. Es a lo que iba. ¿Qué te gusta y qué no te gusta del anime? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, a ver, joder. Ghibli, a mí Miyazaki Sí. me gusta mucho. La que más me gusta es Kiki Delivery Service, esa es la que más me gusta. Y luego Totoro me gusta, aunque no me gusta el final de la película, luego no. Y luego el viaje de Chihiro es que no la entiendo. Quiero decir que yo respeto muchísimo las leyendas japonesas, pero no es mi mundo, no me encuentro y tal. Entonces, me gusta visualmente, me quito el sombrero y hay cosas que me gustan y hay cosas que me gustan menos. Pero tampoco compro ya esas adoraciones, que el mundo se mueve por adoraciones, así. De repente ahora todo el mundo tiene que adorar a Miyazaki. A mí yo me quito el sombrero y lo respeto mucho, pero tampoco siento una adoración absoluta por Miyazaki ni nada, porque me gusta más Milcol como animador que Miyazaki. Pero eso soy yo, que yo soy un bestia. Pero ¿para qué no lo voy a decir? Sí, es más el anime, o sea, ¿en qué crees tú que Y el está anime afectando? en sí, ya luego, yo no consumo manga, no lo sigo, sí, o sea, ya, si no consumo mucho TVO, encima ya, bueno, Mortadelo, se me ha olvidado decir antes, por supuesto, Mortadelo, y esto era, ahí he aprendido mucho a dibujar. Ahora que decimos TVO, tanto cómic y tanto no sé qué, pero si no consumo TVO ya, anime y manga menos, no me gusta, no es un estilo visual que a mí me... Pero lo sé, yo lo sé, y además, ¿sabéis que me mandan los portfolios los alumnos que van a venir a mi curso el año que viene? Me mandan portfolios y tal, porque tienen que mandar, entonces ya saben que tienen que hacer dibujo gestual, y viene mucho dibujo gestual, y luego vienen ejemplos de lo que ellos dibujan. Y lo que me choca es la cantidad de gente que dibuja lo mismo. Es muy curioso. Ahora estamos en la época de los vampiros de piel azul, y todos los muchachos todos tienen un aspecto un poco anime y manga. Sí. Y todos tienen colmillitos y todos son todos muy oscuros. Hay mucha sangre, es un poco gótico, y luego ellos son muy delgados y tienen chalecos. Les gusta la prenda del chaleco, es la que tiene más éxito entre los jóvenes dibujantes. Y es muy divertido porque los veo y me lo paso muy bien. Y digo, joder, otro. Es que dices, coño, parece que dibujan. Y eso es porque tienen que beber en unas fuentes en las que yo no bebo. Entonces, Claro, ahí está. Es que es una referencia ahora que para las nuevas generaciones es muy fuerte cada vez sí, más. es muy oscuro. Yo veo sobre todo, lo que me choca es lo que yo digo, nadie dibuja al panadero y al tío que te sirve una cerveza, nadie dibuja el mundo que tienes alrededor, porque como el mundo realmente que ven es a través de una pantalla, entonces no sé, que las referencias visuales más importantes las reciben aparte, supongo que de series de televisión y tal, pero es lo que decíamos de ir mirando a la gente por la calle, y no sé si la gente ve lo que hay, pero la gente no dibuja gente de la calle normal y corriente, dibuja una especie de tribu que son nocturnas, así, que supongo que existen, me imagino. Pero, vamos. No, pero a lo mejor es lo que es. Al final, todos hemos ambientado nuestras primeras historias en Estados Unidos, porque las que hemos visto ocurrían en Estados Unidos, y te olvidas que igual aquí, si la ambientas aquí, le das un toque, un matiz de realismo, un matiz más pero diferencial. hay muy poca gente que hoy te traiga dibujos y te traiga romanos o medievales. Bueno, medievales sí, medievales, perdón, porque Juego de Tronos ha hecho su trabajo ahí. Pero sí, que te A lo mejor encuentras... podíamos dar Entonces, paso. espadas, castillos y hadas y guerreros y ogros y esto, de eso sí hay. Eso sí hay. Del mundo del futuro no hay mucho, no. Lo que sí hay es lo que más sobreabunda es un poco tétrico, ya te digo, es como vampirillos de piel azul con las orejas puntiagudas. Será un signo de los tiempos. Y se chupan la sangre unos a otros y no sé qué, esas cosas. Eso hay un montón. Pero lo que no hay es eso, es gente así de... cotidiana. Gente cotidiana de Salamanca yo no he visto. No, yo tampoco, muy poquito. Y entonces,
Claro, porque ahí es donde volvemos, ahí es donde nace, igual que a los directores yo les formulo esas preguntas, porque me gusta conocer a los personajes, a los alumnos también cuando me presentan dibujos, te presentan esos dibujos y yo digo, bueno, ¿y este quién es? Y primero le digo, bueno, ¿cómo se llama? Y dice, pues no lo sé, no le han puesto un nombre. Digo, ¿cómo vas a dibujar un tío cuyo nombre desconoces? Eso es esencial, usted se llama Mike. ¿Mike qué edad tiene? ¿Y dónde vive? ¿En qué ciudad? No, viven en tal y no sé qué. Entonces, empiezo a intentar extraer y digo, ¿y qué hace Mike en la vida? Porque algo hace, o sea... ¿Lleva chaleco? O sea, básicamente, claro, lleva el chaleco puesto, eso lo sabemos. Pero ese estudiante, no, pues está trabajando en una heladería. Va bien. O sea, ya tenemos un entorno en el que Mike ha puesto, ha aterrizado sobre el suelo y ya tiene un problema, Mike, porque tiene que comer. Todos los días todos tenemos que comer. Entonces Mike guerrea, reza o manda. Es decir, los órdenes de la sociedad al final son muy parecidos. Y es estudiante, qué clase, tiene más dinero, hay que empezar a tirar de esa cuerda, a sacar al margen de que haya un dibujo y que haya unas poses y porque en el momento que empiezas a tirar, a lo mejor ese duendecillo de los dientes y la piel azul y el chalequito, que en un primer momento no tiene nada detrás porque es un personaje vacío, si tiras de la cuerdecilla y ayudas a sacarlo, yo no digo que esté bien o mal, es que si le damos un contenido, puede ser un magnífico personaje, pero tienes que enseñar a hacer personajes es enseñar a formular preguntas sobre los personajes, es decir, tienen que conocerlo, tienen que quererlo, tienen que enamorarse de él, sí, de dentro tratar afuera, con él no y sacarlo y cocinarlo a fuego lento y hasta conocerlo de verdad. Entonces ya no es lo mismo, dibujes con el estilo que quieras, da igual, porque ahí ya el estilo da lo mismo, ahí ya puedes hacer manga o puedes lo que sea. Lo que no puedes es quedarte en la estilización hueca. Vale. Una pregunta, algo que igual te gusta tanto como el anime. ¿Qué tal la IA? ¿Qué opinas de la IA? Joder, esto es nuevo. Si tienes es el nuevo compañero de clase. El año pasado empecé el curso y partidario de no tener por qué a tener una opinión formada de todo. Es decir, si dices, mira, bueno, he pensado sobre ella. Sí, no, ¿cómo no vas a pensar en la IA? Si te dejas sin Está trabajo. por todos lados. No lo sé, no sé lo que están haciendo ahora los estudios y tal. Pues la IA está, ya no puedes, o sea, no la puedes soslayar y está ahí y dibuja muy bien. Vamos, dibuja muy bien. A mí me aburre mucho porque casi todo lo que hace lo hace con eso que llaman estilo Pixar. Entonces, la gente ahora, lo que ya ha desaparecido es el muñón de clase. O sea, siempre había un tío que dice, no sabe hacerlo con un canuto, que todos hemos sido el mejor dibujante de clase. Eso molaba, en segundo de BUP estabas ahí y eras al que le pedía una caricatura del profesor. Y ahora, de repente, ya no eres brillante por hacer eso, porque cualquiera con un móvil y no sé qué es capaz de hacer una ilustración que te cagas, además. Porque salen 10.000 personajes y le puedes pedir lo que quieras. Bueno, hacerla, sí. Ya. Generarla. Pero la generan. Entonces, sí. ¿para qué te la van a pedir a ti? Si la máquina... Porque la que tú les vas a dar ahora está por debajo de lo que les da la máquina. Es una idea distinta. Entonces, hay que saber lo que hace y hay que saber que hay otra manera de hacer las cosas y tienes que ofrecer otra cosa diferente. Tienes que ser capaz o de vivir por encima de eso. Una cosa que me tranquilizó mucho, estuve viendo, porque claro, estuve informando y viendo y tratando de sacar cositas con ChatGPT y decir, a ver, no he conseguido que me haga un dibujo que me convenciese a mí, todavía. Pero me acuerdo que estuve viendo un tutorial de una que manejaba esto, escribía unos prompts que te mueres y le daba información y te explicaba, tienes que tener cuidado cuando hagas el prompt, tienes que ser específico aquí, allá, tapa, no sé qué, pum, pum. Y entonces hacía verdaderamente y le puso como tarea hacer un teddy bear en un bosque otoñal, no sé qué, al atardecer, y en 5 segundos. 4 imágenes espectaculares, con el sol cayendo, la iluminación, las hojas, todo así en naranjita, el teddy bear con su sombrero colorado y la gabardina, preciosos. Y de repente ve las 4 y dice, qué bonita está, me encanta la 3, y digo, date, es la peor de todas. Y eso me tranquilizó mucho, porque dije, es que, por encima de, o sea, esta escribirá los prompts, pero si una empresa contrata a esta señora o me contrata, por encima de esa señora va a tener que haber, porque el que se conforme con lo que le ofrece esa señora va a tener que competir en el mercado con esta otra empresa de enfrente que tiene otra señora igual, pero tiene alguien encima de esa señora que le dice, no, la 3 no, la 1. ¿Por qué? Pues porque la 1 era mejor.
¿Por qué? Porque, coño, porque no había tangentes, porque había una serie de cosas. Criterios técnicos y objetivos. Sí. Criterios de visualización que dicen, no ves que la composición es mejor, es que funciona mejor, no es que comunica mucho mejor y tal. Y eso es una cosa que dices, pero además te salta a la vista de momento. Entonces, Pero bueno, es como cuando se dio el Photoshop, ¿no? Que todo el mundo decía, Sí. ahora ya soy diseñador. sí, Y ahora pongo muchas fuentes y muchos colores Claro. y ya me he diseñado mi... yo tengo el aerógrafo, lo tengo ahí en el altillo al lado de la yogurtera. O sea, y me lo compré en su día. Entonces estábamos Vaya todos, lacra, el flipábamos, íbamos al Corte Inglés a ver los pósters esos que vas pasando y ¿te acuerdas que estaban metidos como en Hombre. plástico? Y entonces estaban de moda, igual que ahora están los vampirillos con chaleco y piel azul, entonces estaban de moda los robots que hacían surf. Y las mujeres cibernéticas. Las mujeres cibernéticas estas súper cromadas, en unos pibones así, pero todo era... Sorayama se llama. Todo era cromado y tal, sí, exacto. Y había un tío que me controlaba y... Entonces no había tutoriales en YouTube para saber cómo hacer eso, pero ya comprabas libros y tal. Y yo he hecho plantillas de acetato para intentar con el aerógrafo hacer degradados. Claro, llega Photoshop y el aerógrafo a todo asiento. Pero luego, sobre todo, es que al margen de... Durante una temporada todo el mundo flipaba con las cosas con aerógrafo y esos degradados y esos cromados y no sé qué. Sí, pero luego de repente un día aparece un anuncio de una bebida refrescante que se llama 7-Up con un Fido Dido y la gente flipaba. Y era un muñeco hecho a lápiz, niña, sí. tal cual. Y flipaba porque el Fido Dido era una preciosidad. Te pasa como en música, que te pasas a los 70, aparecen las orquestas estas que empiezan a tocar y no terminan nunca con unos teclados ahí, y una música electrónica que puede reproducir ruidos de helicóptero. Sí, pero luego llega Eric Clapton con una guitarra acústica y se graba el unplugged y dice, coño, ¿cómo tocas? Y no necesita nada más. Entonces, volvemos al lápiz y papel. Hay mucho artificio y siempre... Entonces, ahora el día está entrando un poco por ahí, yo creo, es un poco artificial. Total, vamos, para mí, Y yo creo que estará y va a tener que ser... para mí no lo sé hasta qué punto, si trabajaré con él o no. Y yo creo que sí, que el otro día estuve viendo en Facebook, estuve viendo a Luis Pastor, se llama, creo, me parece, que yo lo conozco, él trabaja en Disney y está trabajando mucho con IA. Y él lo dice, dice, ha entrado y está, y es un instrumento de trabajo. Y yo decía, porque ahí es una decisión, hay mucha gente de, no, yo nunca, y ponen un Pero prohibido y tal. ¿no? Él es dibujante, es ilustrador y trabaja en Disney y todo. Y él ha dicho, en cambio, con toda su libertad, y luego cada vez que pone algo la gente entra y comentarios, no haces más que ayudar a que el monstruo sea más grande y no sé qué, no te das cuenta del daño que estás haciendo. Y pues así, el monstruo ya está alimentado lo suficiente, ya sabe comer. No, está ahí y va a seguir. Entonces dice, pues yo voy a probar a ver qué hago y tal, no sé y está haciendo cosas y sacaba cosas muy apañadas. Pero es que él es un ilustrador, entonces sabe bien lo que anda buscando. No lo sé, yo no sé si lo necesitaré o no, o lo que sea. También es verdad lo que te digo, que volvemos a lo de siempre. Me da la sensación de que es un poquito artificial ahora y que va a tener una entrada, un boom y no sé qué, pero siempre habrá alguien de repente que aparecerá con un lápiz y un papel y hará algo que digas, coño, esto la máquina no lo sabe hacer, porque la máquina todavía, no lo sé, igual dentro de 10 años me dicen, era evidente que iba a hacer Calvin y Hobbes ella solita, seguro, no lo sé. Está por ver, yo no he visto todavía esto le queda mucho... a la máquina a fabricar Calvin y Hobbes, o algo que me guste tanto como Calvin y Hobbes. Estoy de acuerdo. Si lo llega a hacer, de momento le queda mucho. No lo sé. Es el primer encuentro, no sé si tenemos pensado que hubiera preguntas o no. Yo no tengo ningún inconveniente, encantado. Sí, ¿no? Pues abrimos sesión de preguntas, como en el colegio, levantar las manos, quien quiera plantear algo, con total libertad. No las levantéis todos al mismo tiempo porque no sabemos el orden. Tenemos que ir poco a poco con esto, poco a siempre... Si no me había como- dicho que dónde había hecho yo la mili, ¿no? O pregunta o mili. Pregunta Ahí una está, vez, muy pues bien. enseguida. Adelante. Sí, te los dan. Sí, estás trabajando en una película, hablas mucho, igual que hablas de referencias, de fotos, etcétera, también hablas del estilo. Y muchas veces te mandan, hay una especie de cuadro que se suele hacer, que vas desde el Uncanny Valley, súper hiperrealista, que son los personajes un poco casi maniquíes, que te vas por aquí hasta Snoopy, como digamos, y en medio están Los Increíbles y Moana y no sé qué, y es como una graduación, y te mandan y te dicen, como si estuvieras sintonizando una radio, y dices, la película va por aquí, nosotros queremos vivir en este entorno. Esto es más o menos el nivel de caricaturización. O sea, los personajes no van a tener 3 cabezas por cuerpo, sino 6 o 7, y eso es una guía.
Y entonces sí, trabajas dentro de un estilo, etcétera, etcétera. Te tienes que adaptar un poco al estilo de la película. Sí. Dirijo un posgrado, un máster de diseño de personajes, en el cual algunas de las asignaturas las doy yo y otras las dan otros profesores. Yo dirijo el programa entero, lo he confeccionado, lo he dividido y luego hay profesores que dan distintas materias y luego a final de curso, sobre todo yo soy el que se encarga de los trabajos de los alumnos y me paso corrigiendo portfolios 2 meses y trabajando pim pam con los alumnos para... Yo siempre, a ver, a la hora de decir un portfolio, cuando digo, yo tengo una masterclass sobre portfolio y entonces plantéate lo que no es un portfolio, las cosas que no debe de ser un portfolio nunca. Lo que no puede ser un portfolio es un muestrario de todo lo que no sabes hacer. Si tú no sabes dibujar caballos, no te empeñes en meter caballos, ya aprenderás a dibujar, pero no te empeñes en meter lo que no sabes. Tiene que ser una cosa que demuestre. El portfolio en realidad no es un catálogo de venta, tú no estás vendiendo lo que hay en el portfolio, tú estás vendiéndote a ti como dibujante. Entonces, lo mejor que tiene que hacer el portfolio es dejar muy claro que tú tienes las bases sólidas suficientes como para trabajar el lunes que viene lo que te encarguen. Ellos lo que te van a dar es un papel en blanco. No te van a comprar los dibujos del portfolio. Tú, el portfolio, tienes que demostrar lo que eres capaz. Es como el cortejo de una bubilla. Entonces ahí dicen, mira lo que soy capaz de hacer. Entonces es una promesa, pero no van a coger ninguno de los dibujos que tienen. Lo que tienen que saber es, tienes que saber anatomía, tienes que ser capaz de representar objetos tridimensionales en 2 dimensiones, en un papel. Tienes que representar actitudes, poses, expresiones y transmitir personalidad que sea muy legible, muy clara. El que tenga la línea más acabada, más clara, más limpia, no tiene ningún valor. El render es de las cosas que yo creo que hay donde la inteligencia artificial, porque ahora lo hace muy rápido y antes o después yo creo que va... No es si se te da bien, pero vuelvo a lo mismo que lo que te he dicho del caballo. Si tienes una buena habilidad para hacer un render y un acabado final que sea muy bueno, ponlo, porque es útil siempre, pero no es lo principal por lo que van a... O sea, lo que buscan es gente que sea capaz de generar algo que sea lo suficientemente atractivo y magnético como para fabricar personajes que sean creíbles. Que tú veas un personaje y que veas un ser vivo, que veas un alma. Eso tú abres un libro de Norman Rockwell y ves ilustraciones, ves una ilustración y dices, sé la edad que tiene, dónde vive, a qué ha dedicado toda su vida, en una puñetera ilustración. Te lo ha contado todo del personaje, en una pose, con un uniforme, con 3 datos, con no sé qué. Es importante, por eso te digo que hay que observar el mundo, no solamente el panadero, es los props, que llamamos los objetos. Tú no tienes que hacer una representación de toda la habitación en la que estamos, pero es muy bueno acompañar a los personajes con algo que sea cotidiano. Si una persona está con una botella, ¿cómo la va a sujetar? Si la sujeta así, si la sujeta así, si la sujeta... Este tipo de... O sea, yo aconsejo mucho a la gente que se meta en una situación particular y que dibuje muchas cosas sobre esa situación. O sea, llévate a un personaje a la cocina, abre un cajón, saca un no sé qué, busca algo. De todas esas cosas hay que hacer un dibujo. ¿Cómo lo haces? ¿De qué manera esta persona? Porque eso te obliga a pensar en cosas particulares. Entonces, si tú vas a presentar un portfolio, yo aconsejaría decir, fabrica un personaje, fabrica varios, asegúrate de que el portfolio no solamente tiene muchachas de 16 años, que hay un montón de portfolios que solamente tienen muchachas de 16 años, se lo aseguro, ¿eh? Tienes que saber dibujar personas que son más gruesas, con más edad, mayores, menores, niños. Eso es bueno, porque tienes que tener un cierto abanico. Ahora, si empiezas a dibujar y dices, oye, es que los niños me salen espantosos, no me gusta, entonces pues no los pongas. Lo mismo, si no te salen bien todavía, no los pongas. Pero es mejor si eres capaz de representar, que eres capaz de dibujar a la figura humana de cualquier manera. Y al margen de que la anatomía la tengas controlada, y tengas algunos dibujos de poses de anatomía, que puedes tomar notas o que hayas ido a clase y tengas algunos apuntes rápidos, no dibujos de carboncillo de 20 minutos y plomada y tal, sino poses de dibujo gestual, digamos, que resuelves la anatomía humana con cierta
facilidad y que la comprendes y que sabes cómo. Pero luego los personajes, a partir de los personajes, aportarles algo de vida real, ponerlos en contacto con un mundo, con un suelo, con una mesa, con un teléfono, con un... no sé qué. Si yo dibujase a mi madre con el teléfono, yo dibujo a mis hijas con el teléfono y las dibujo de una manera porque tienen una habilidad con el teléfono para hacer una extensión de su propia mano, pero mi madre me mete unos pellizcos que un día se va a llevar la pantalla entera, así. Y entonces, ese tipo de cosas, si tú eres capaz de presentar a una señora que esté haciendo, y lo ves, y dices, coño, qué bueno, se ha fijado, y porque estás transmitiendo una cosa, un momento de eso. Y para eso es muy práctico decir, llévate a 2 personajes y los sientas en una cena, entonces cuando leen la carta, cuando piden, a ver, por favor, tal, está escanciando el vino, el no sé qué, chin, chin, hemos brindado, no sé qué, ¿cómo comen? Si cogen los cubiertos así, si se sientan así, si se sientan así, o sea, ¿qué tipo? Porque no es lo mismo. Y muchas veces dices, que ya los he dibujado 6 veces en esa situación. Es que la gente se cansa mucho de dibujar muchas veces al personaje en una situación mínima, digo, es cuando cierras el redil y dices, hay que buscar poses aquí. Yo un ejercicio que les pongo a los alumnos a veces es un portero de una casa que esté barriendo su portal. Entonces, porque es un señor con un mono azul a lo mejor y una escoba. Y dices, bueno, ya lo has dibujado. Entonces la gente ya lo he dibujado y dirá, sí, pero ahora quita una telaraña, ahora no sé qué, ahora usa el recogedor, ahora no sé cuál, como si barre de una manera, si barre hacia adentro, si barre aquí, si barre... porque tienes que esforzar tu cabeza para buscar esas poses. Entonces está muy bien centrarse en situaciones específicas y tal. A boceta, y eso además te va a dar mucha soltura para bocetar y para soltar lápiz y eso. Y lo que tienes que demostrar sobre todo es el nivel de acabado de dibujo, ya te digo que no tiene mucha importancia, pero tienen que ser dibujos que sean muy claros, que cuidado, cuando se aconseja boceto también hay veces que te mandan unos portfolios, no, es que está bocetado, digo, no, está emborronado. pidiendo la cuenta al camarero, que no es lo mismo. Así, no, es que está bocetado, es un tío que está haciendo esquí y tal, digo, no, yo no lo veo. No, una cosa es bocetado y otra cosa es un rayajo. Entonces, que se vea eso con claridad, eso es lo que más valor tiene. También para el tema de, lo digo porque también nos llegan bastantes a nosotros, no intentes meter mucho. O sea, aunque vayan 7 dibujos, mejor que 10 si hay 3 que no te gustan. O que no nos interesa ver todo lo que has dibujado, claro, ni tu evolución. Esto es nos otra de las interesa cosas ver lo mejor. Lo que tú dices, si me tengo que vender, es esto. Si tienes 100 mejor, puedes meter 100 mejor, pero la regla del portfolio es, porque el portfolio es una especie de libro que tú has decidido enseñar, que representa lo que tú dibujas y representa tu criterio, porque a ti te contratan porque tienes una habilidad y un criterio. Si tú tienes un portfolio y tienes 10 dibujos buenos, está muy bien. Lo mejor que te pueden pasar es que te contraten. Lo segundo mejor que te puede pasar es que te pidan más dibujos. Que te digan, coño, nos ha gustado mucho, pero mándanos 3 o 4... ¿Te importa si hacer un par de cosillas porque queremos...? Bien, muy bien. Si tú tienes 10 dibujos y los 10 dibujos están bien, muy bien, perfecto. Si tienes 10 dibujos y tienes uno que está mal, pues siempre dicen, vaya, joder, ¿por qué ha metido este? Porque te choca, ¿no? Dices, joder, después tienes todo esto y de repente tienes un dibujo que, bueno, pues no pasa nada. Pero si tú tienes 10 dibujos y tienes 7 bien y 3 mal, la cabeza empieza a decir, esta persona no tiene criterio, ni siquiera sabe diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, y eso no es bueno, porque empiezas a vender mal tu propio criterio, tu primer público eres tú. Entonces el tío que va a contratarte y te va a sentar en una mesa el lunes empieza a decir, de los 10, ¿cuál me va a traer? Porque a él le da igual, estamos como la que había elegido los Teddy Bear. Yo no elige bien, ahí estás hablando de ti mismo. Entonces es muy importante que los dibujos que presenten, pues claro, lo que pasa es que todos presentamos dibujos y pensamos que están bien, todos, o muchas veces lo pensamos, pero no pasa nada. Los portfolios se arreglan, se curan, se subsanan, se modifican y se van mejorando y tal, no pasa nada. O sea que lo peor que te puede pasar es no hacerlo. Cuidado, que también pasa, que entra el pánico, es que no está bien, no está bien, no está bien, y nunca tenemos uno, hay que tener uno para empezar. Y siempre los reclutadores están hartos de ver portfolios y está muy bien, y te darán un consejo y no sé qué, y te dicen, ten cuidado con esto yo lo quitaría. Está ese dibujo del que te enamoraste a los 16 años, que es que no, es que tal, y hay gente que, y es como si te dicen que mates a tu propio hijo, no sé, llega un momento que dices, hay que quitarlo, ¿qué se le va a hacer? No, es bueno, alguien te tiene que decir la verdad. Y hay veces que cuesta, pero bueno. Pero sí, no, es lo que dice Javi, tiene toda la razón, es mejor tener poco y bueno.
¿Alguna pregunta más? ¿Qué consejo me das tú a mí? Porque el que se encuentra en una situación así soy yo. Soy yo, y el raro ahora soy yo. Ya te lo aseguro. Yo veo lo que hacen mis alumnos y yo, el día que deje de dar clases, seguramente será porque empiezo a comprender que yo no puedo, porque no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eso pasa. No lo sé, pues me haré ermitaño y me iré a mi casa a dibujar yo para mí, etcétera, pero empiezo a tener la sensación de que vivo en un mundo que cada vez entiendo un poco menos. A mí me pasa, ¿eh? Y no pasa nada, cada cual es una personalidad. Tú no tienes que obligarte a vivir necesariamente y pensar como piensa todo el mundo. Tú eres tú y cada cual tiene sus... Tú vives en... Tú lo que tienes que ser es ser sincero. Tú tienes que dibujar sinceramente lo que yo he visto de todo. Portfolios de criaturas, de monstruos, de no sé qué. Lo que sí tienes que pensar es... Una cosa es lo que tú sabes hacer, lo que te gusta hacer, lo que tú quieres, la sinceridad tuya, y otra cosa es también pensar y comprender, que eso también hay que ser honesto y hay que ser sincero y hay que ser humilde para comprender que esto es un mercado, y volvemos a lo mismo, estamos en un mercado en el que tú quieres trabajar como profesional. Entonces, tú puedes tener perfectamente un mundo fantasioso en el que vives y te entusiasma y tal. Yo tenía un alumno que estaba haciendo un portfolio, un alumno chileno, un portfolio sobre unos personajes legendarios de la mitología, vamos, de leyendas, fábulas y leyendas chilenas. Tal. Y entonces me decía, no, y tal, y esto, y no sé qué, y me enseñaba. Y digo, no, sí, dice, no, es un poco, son como, ¿sabes? Como el monstruo del lago Ness para los escoceses. Digo, cuidado, digo, sí, entiendo, pero digo, el monstruo del lago Ness lo conoce todo el mundo. Es que tú vas a mandar tu portfolio a Australia y si dices, pones un tío con una falda escocesa y un lago detrás y aparece una serpiente y todo el mundo dice, es el monstruo del lago Ness. ¿Qué se le va a hacer? Ese lo conocen, pero la criatura que me estaba enseñando no la conocía. Digo, digo, te aseguro, te apuesto lo que quieras a que no la conoce la mitad de la población de Chile, fíjate lo que te digo. Y es verdad, ¿qué se le va a hacer? Entonces, quiero decir que hay veces que tienes que confrontar la realidad. La realidad era que él estaba entusiasmado con unas criaturas que digo, eres muy libre de dibujar esto, pero si quieres un consejo mío, de verdad, como profesor, si quieres un portfolio, porque tú tienes que tener una comunicación con la persona que le mandas eso. A mí me pasa, a veces tengo alumnos y siempre se lo digo, esto es un portfolio, no es un ejercicio para comprobar si eres el mejor guionista del mundo, o si eres J.K. Rowling. No es eso, hay veces que la gente se empeña y te dice, no, y tal, y cuando veo los personajes y eso que hacemos, dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué edad tiene? Y te empiezan a contar. Bueno, es una niña que vive en un planeta que tiene 2 soles, pero se acaba de apagar uno, y cuando se apaga uno significa que el planeta va a empezar a girar en dirección contraria. Y tal. Ay, es una conversación de 15 minutos. Digo, vale, muy bien. ¿Y eso dónde está dibujado? Porque yo lo tengo que ver dibujado. Volvemos a lo de Norman Rockwell. Norman Rockwell va y te lo cuenta en un dibujo. Digo, esto me lo acaban de explicar a mí en 10 minutos de conversación, pero si mandas tu portfolio a Vancouver, allí no estás para contar tu historia. Entonces, el tío que recibe el portfolio no entiende lo que está viendo, porque no sabe quiénes son. Y no sabe que hay 2 soles y que se apaga uno y que el planeta gira en dirección contraria. Y como gira en dirección contraria, la gente anda haciendo el pino. No lo sé. Entonces, es que funciona de esa manera y tal. Digo, ya, pero digo, consejo mío personal, dibuja el panadero, coño. El panadero está en Vancouver, en Madrid y no sé qué. Dibújalo, de verdad, haced un poco de caso en ese sentido. Dibujad, estad seguros de que estáis comunicando con la gente de todo el mundo. El mundo entero no es tan diferente. En China y en Sudáfrica yo he visto gente que es muy parecida en ese sentido. Y había en Sudáfrica el jardinero y otro que cuidaba el caballo y otro que no sé qué. Y esa gente pues tiene una historia que contar. Y ahí puedes contar un montón de cosas como dibujante, porque además puedes hacer dibujos más caricaturescos, más situaciones más divertidas o más, o más realistas. Tienes un campo muy amplio para demostrar tus virtudes como dibujante. Pero el primer paso, que es el de la comunicación, que es que alguien abre tu portfolio y ve algo, y lo primero que tiene que ver es, coño, hay veces que digo, coño, dibuja Caperucita Roja. Todo el mundo conoce Caperucita Roja. ¿Cómo? Entonces, no, pero, joder, ya está dibujado, ya lo sé que está dibujado 1000 veces, pero ¿cómo la dibujarías tú? A lo mejor si a ti te llaman de una editorial y te dicen que quieren un cuento de Caperucita Roja, ¿cómo lo dibujarías? Pues dibújalo, porque ahí tienes un montón de cosas que expresar. Y tienes la ventaja de que la primera parte del capítulo, la primera dificultad ya la has salvado, que es la persona que lo abre y dice, Caperucita Roja. Ya sé lo que me está contando. Sé que está el lobo, la abuelita, el leñador y eso.
Llevarla a la pantalla, eso ya es un campo que yo no, porque yo no lo he hecho nunca, no te puedo aconsejar, no lo sé. Ahí Eso no es mi campo profesional. es complicado, hay que hacer una Biblia. Tienes que hacer una Biblia, se llama Biblia comercial, y tienes que tener claro la sinopsis, los personajes principales. O sea, realmente tu proyecto es uno, es A, pero tú tienes que crear un proyecto B, que es el que vas a vender. Es decir, piensa en la venta de tu proyecto y ese es otro proyecto. Es decir, nosotros cuando vendemos una serie preescolar, nuestro público tiene de 3 a 6 años, pero yo se la voy a ir a vender a alguien que tiene 30, 40 o 50. Es decir, mi discurso, no le voy a decir, mira, es que es muy divertido este personaje, no, me tienes que enseñar que es divertido. A ver, ponme un diálogo en la Biblia en la que yo vea que es divertido. Es guay la serie, no me digas que es guay, quiero ver que es guay. Claro. O sea, tienes que mostrar todo eso y de la forma, vuelvo igual que en el book, de la forma más breve posible, porque la gente tiene muy poco tiempo. Sí. Muy poco tiempo. Quien te ve la Biblia de la serie, quien te va a ver el book, ven 40 y tienen muy poco tiempo. En cuanto ven algo que no, ya está. Igual el cuarto era el dibujo que iban a decir, con este te contrato. O iban a pasar la tercera página y iba a ver el concepto que dicen, esta sí la produzco. Breve. Es como el lift pitch. Eso es, el pitch elevator es eso, justo eso. Tienes 2 minutos, has aprovechado y te subes al ascensor con Steve Jobs. Coño, supongo que tienes 3 minutos para venderle una idea sobre una historia y entonces tiene que ser súper eficaz, muy eficaz. Tiene que saltar a la vista inmediatamente. Pero eso es otro campo, y Javi lo sabe mucho mejor que yo. En el curso de guión del Hub hablaremos de eso. Es curioso, depende, es que tampoco hay reglas matemáticas para eso. Hay dibujantes profesionales que se venden en el mercado porque venden su estilo, que es muy particular. Veas el caso de Luzgardo Fernández, que era compañero mío en Ilion. Luzgardo dibuja como Luzgardo. Es un tío que dibuja unos dibujos que los mires por donde los mires son divertidos, pero no le pidas dibujar otro estilo. Luzgardo no puede dibujar para Boss Baby 2, a lo mejor, o sí puede dibujar, pero va a fabricar personajes a la manera de Luzgardo, porque él dibuja a la manera de Luzgardo, y cada vez, entonces Luzgardo es un personaje que es una persona que se vende en el mercado porque el estilo que tiene gusta. Pasa como Pierre Coffin, coño, el dibujante de los Minions, etcétera y tal. Tiene un estilo muy particular y es un estilo muy bueno, muy divertido y tal. Eso es un tipo de persona. Hay otro tipo de dibujante que es más elástico. Yo me encuentro yo como he sido animador y he animado muchas cosas distintas, me puedo adaptar a distintos estilos porque sé en qué consiste un estilo y digo, ahora hay que dibujar estilo Warner o ahora hay que dibujar estilo Disney. Si me dicen que hay que dibujar estilo Alberto Miego es más jodido, es más difícil porque es más difícil. Pero tienes que sacar las conclusiones y decir en qué consiste ese estilo. Entonces, yo me adapto más a estilos, etcétera. Mi portfolio tiene más amplitud de estilos. Bueno, mi portfolio es que básicamente ahora es ejemplos de cosas en las que he trabajado. Pero si tú quieres hacer un portfolio, depende de si tienes un estilo muy particular y tú crees que tiene... Yo me centraría más en el estilo tuyo, en el que tú dibujas. Y luego, si es bueno en un momento dado, si puedes, si se te da bien, pero vuelvo a lo mismo que decíamos del caballo, si eres capaz de hacer otro segundo proyecto, los portfolios es bueno que tengan un proyecto, cuando he dicho Caperucita o así, es bueno porque tienes esa comunicación, porque tú lo que estás vendiéndote es como la posibilidad de trabajar en un proyecto que tiene un guión, etcétera. Entonces, tienes que demostrar cómo dibujas a Caperucita, pero luego dices, bueno, voy a hacer los 3 mosqueteros o los 3 cerditos o voy a hacer Juego de Tronos interpretado por mí, etcétera. Eso es, bueno, entonces es bueno que hagas 2 proyectos mínimo en el portfolio y es bueno que uno sea de una época y otro de otra y es bueno, si puedes, que tengas 2 estilos porque ofreces la posibilidad, se ve que puedes dibujar unas cosas un poco más cartoon y unas cosas un poco más realistas a lo mejor, pero si no estás muy segura de poder ofrecer el mismo nivel, céntrate en lo que sepas. Si tú dibujas bien y te encuentras muy a gusto con el cartoon y en cambio tal, ahora si dibujas, si tu campo es el cartoon y es más eso, pues seguramente es mejor que mandes tu portfolio a Cartoon Network que se lo vayas a mandar a un estudio más, a Pixar o no lo sé, igual Pixar sí, no lo sé. ¿Quiénes os gustan como dibujantes? ¿A quiénes conocen? ¿A de Ana Marsigliese? Por ejemplo, películas que te gustan. Las hechas tradicionales, sí.
No necesariamente. Oye, mira Cuphead, el juego ese que han hecho no sé cuándo, y eso es un estilo de esos, Animación y, con vamos, los pomulillos, con la ventana aquí reflejada, que eso hace 20 años, si dibujabas eso con zapatazos de esos redondos. Y no sé qué. Es el Y estilo de hace 100 años, ¿no? El estilo ese Sí, con los realmente árboles, esos, las caras, los árboles tenebrosos Sí, y tal. de Y Pimiento hay de un tío Mouse. que alguien de repente decide. A mí me habría dado muchísima grima que me hubiesen llamado para trabajar en ese proyecto, porque yo no sé dibujar ese, porque aborrezco el estilo, a mí no me gusta. Pero en cambio ahora lo veo y digo, oye, pero el tío que ha hecho, el director artístico de eso, Es coherente, es un sí. fuera de serie, Sí, porque sí. se lo ha estudiado muy bien, ¿eh? Y está todo lo que han dibujado está muy bien dentro de la época, y hasta el estilo de animación y todo, es espectacular el trabajo que han hecho. Sí, sí, pero... O sea, que nunca, no hay puertas cerradas, ni hay estilos que ya nunca más, y no sé qué, no... Todo tiene una vuelta, y si a ti te gusta algo, es porque hay algo que gusta en eso. Es decir, si no, no te gustaría. Por lo menos hay una persona en el mundo a la que eso le gusta. Y si decides ir a visitar Salamanca, hay 200.000 personas que van a ir contigo. O sea que si no eres la única a la que le gusta eso, seguro, seguro. De manera que siempre hay una tribu que te va a seguir por ese lado y tal. No lo sabes. Tú, si hay algo que te gusta, dibuja lo que te gusta. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo el primer encuentro del Hub, agradeciendo en primer lugar al Air Institute y al ICE de Castilla y León por hacer esto posible, a Tomás Hijo, por supuesto, por acompañarnos en este y en los futuros encuentros, y a Borja. A vosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Un aplauso bastante tocho, ¿no? Un aplauso a vosotros.